Buenos días a todos ustedes. Perdón si me tardé un minuto y lo estuve esperando un minuto. Oigan, discúlpenme el tráfico. Güey, vives en tu casa. Eh, buenos días a todos ustedes. Quería hacer este video. El video se llama ¿Por qué todos hablan de recesión? ¿No? Porque ahorita ya todo el mundo está poniéndose a hablar de recesiones. Y este es un video complejo, no les voy a mentir. Es algo bastante complejo porque es imposible predecir lo que está en manos de muy pocos. Nadie está intentando predecir lo que está en manos de muy pocos tampoco. Es algo que tienen que entender. No gano nada, nada, poniendo fechas, diciéndoles qué es lo que va a pasar, nada. Y no nada más no gano nada, me hago más daño a mí, más bien a mi imagen, que también me vale verga, en sus ojos, pero les hago daño a ustedes porque no entienden lo que estoy diciendo. Y la razón por la que digo esto es, hay mucha gente que dice, ¿no? Y tienen toda la razón, llevas años hablando de esto, de que esto va a pasar y no sé qué chingados, ¿no? Tienen razón, pero lo que no están viendo son mis acciones, ¿no? Sé cuándo va a venir una recesión, no sé qué. Tienen que entender, no tengo idea. Estoy esperando y viéndolo paso a paso y lo que estoy viendo es la narrativa de todo el gobierno, ¿no? De lo que les están vendiendo a todos ustedes. Lo que sí no quiero ser es esa persona que está confundida, que ve que mandan cohetes en el Medio Oriente, habla de, güey, va a caer todo, va a haber una guerra nuclear, al día siguiente, güey, están imprimiendo dinero, no mames, va a subir todo. Ese no soy yo. Yo soy el güey que les está enseñando cuándo estoy comprando y cuándo estoy vendiendo. Y no nada más ese soy yo, lo están viendo. Hay una gran diferencia entre todo lo que escuchas contra todo lo que ves, las acciones que se toman. Y este ejemplo se los he dado 1000 veces. Cuando tu esposa te dice, güey, te amo, o tu vieja, ¿no? Tu mujer o tu güey, lo que quieras. Voy a usar esposa en este momento porque es el ejemplo que yo puedo darles. Y me dice mi vieja, güey, es que te amo con todo mi corazón. Y diario se está sentando en el gusano más grande de un negro todos los días. Y le digo, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué estás haciendo eso? No, perdón, me equivoqué, te amo. Y lo hace diario. Y llego y la cacho una y otra vez. ¿En verdad me ama o me está demostrando otra cosa? La mayor cantidad de ustedes, cuando ven esto, están escuchando el te amo, pero no están viendo esto. ¿Ok? Tengo que hacerlo porque no, puta madre, les queda claro. Y es mi culpa probablemente porque no lo puedo explicar. Pero también no puede ser tan ignorante y dejar de largo ver las acciones que tomo en ello. El día de hoy quiero platicar de esto porque se me hace muy, muy divertido e importante. Ustedes saben dónde estoy invertido, mis apuestas, etcétera. Eso está puesto público y continúo en ello. Lo de ahorita es para entender el, el posible escenario hacia dónde va y por qué les están haciendo esta jugada mental a todos ustedes. Voy a empezar con esto, ¿ok? Este tipo de tweets es la razón por la que quiero hacer este video. Dice Poncho Master, tío, yo tenía esta teoría porque literal no puedo vender mi casa, no me conviene. Ahorita mi pregunta es, y la teoría de la que habla es el mercado de casas está congelado, los intereses, lo que te están enseñando es mentira, no hay una economía fuerte en Estados Unidos, lo que hay es una economía que está completamente congelada, atrapando a todo el mundo que quiere comprar y vender porque no pueden. Entonces, cuando él dice, yo también tenía esa teoría porque literal no puedo vender mi casa, no me conviene. Ahora mi pregunta es, ¿cómo va a desatorarse esto? ¿Cómo va a explotar? ¿Va a explotar? Siento que a veces conviene más un cisne negro que esta agonía que parece que solo nos desangra poco a poco. No lo pude yo decir mejor. Y es por eso que les quiero poner esto enfrente a todos ustedes. Va a haber un cisne negro, una caída, una recesión. Quiero que entiendan, en lo que todo el mundo está gritando recesión, todo está en altos históricos. Todo. Y ahora, el problema es que el ser humano no se adapta y no cambia rápido. Es un juego muy psicológico y tienen que entender que lo están usando en contra suya. Para que ustedes crean que hay un bull run,
tiene que todo en paralelo estar en altos históricos, como lo hubo en el 2021. En el 2021, güey, a donde hubieras tirado una moneda llegó a altos históricos. Pero cuando entramos en ese mercado bajista, los que nos pusimos truchas al principio dijimos, güey, todo esto nunca va a ser igual. Lo que va a cambiar ahora va a ser, vas a tener que ser una verga escogiendo en qué vas a invertir, porque no todo va a ir para arriba de ahora en adelante. Y es lo que hemos estado viviendo. La gente todavía no acaba de aceptar eso. ¿Ok? Pero lo que tienes en este momento efectivamente sigue siendo un mercado alcista con índices, porque lo único que tienes que ver son los índices. Y a los índices les están yendo bien, los índices indexados, ¿no? Como el SP 500, el Nasdaq, el Dow Jones, etcétera. Les está yendo bien, estás en un mercado alcista. Porque eso quiere decir que hay suficiente alcismo en el mercado para llevar a estos a altos históricos. Porque todo el mundo, y tienes que pensarlo así, y otra vez, suena como que los estoy insultando, y tal vez lo es porque se me hace ridículo que lo pienses. Si ahorita todo el mundo te está hablando de una recesión en lo que todo está en altos históricos, es porque todo el mundo se volvió una verga en economía y saben que perfectamente ahora viene la gran caída. No, la mayor cantidad de gente que habla en línea, por más educada que esté, y en realidad la gente más educada es la más que más se equivoca, porque están educados a escuchar esto, procesarlo y darte el resultado. Una recesión es lo que viene. Estás en una recesión, estás viendo lo que está diciendo Poncho, ¿no? Es donde está todo el mundo. Siento que a veces conviene más un cisne negro que esta agonía que solo desangra poco a poco. La respuesta está en lo que está preguntando. ¿Cuándo vamos a llegar al fin de todo esto? Cuando Poncho se rinda, cuando tenga que vender su casa a pérdida, cuando esté dispuesto a decir a la verga, güey, ya no aguanto más con esto, no me alcanza más. Eso. Y damas y caballeros, eso toma años. 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 El peor escenario, y esto se los he dicho, desde el 2023 lo empecé a dar. El peor escenario es que esto dure un chingo de tiempo. Y ese es el plan, pendejos. Ese es el plan, mis amigos. Con esto. Otra cosa que quiero enseñarles el día de hoy que se me hace muy relevante a lo que estamos viendo en este momento es esto. Voy a compartir mi pantalla una vez más. Les dije que lo iba a usar en mi en vivo. Ahora, ¿cuántos de ustedes están de acuerdo con este meme? En el meme está la mujer agarrando a su niña con la que está muy emocionada y jugando, en lo que otra niña se está ahogando y al fondo tienes el esqueleto que ya se ahogó. Y tienes a los tech bros o a los inversores jugando con ChatGPT, ¿no? O sea, invirtiendo en inteligencia artificial. Todo lo que sea inteligencia artificial estamos muy emocionados de. Nos volteamos y ves el metaverso en la mierda. Y abajo ves a blockchain. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuántos de ustedes coinciden con esto? Y aquí otra vez, no importa que estés mal en la respuesta, contéstala honestamente. ¿Ok? Ok, ya tienes tu respuesta, ya la hiciste. El metaverso, no tengo idea cómo lo vayan a sacar para adelante, pero también tienen que entender, y esto es un tema loco y no me voy a meter en ello, que a fin de cuentas nuestra realidad es un metaverso. ¿Ok? Entonces, no sé a qué punto eso va a tener sentido, cómo va a tener sentido. Tal vez lo hagan con Neuralink, tal vez lo hagan de otra forma. Entonces, sí, el metaverso está ahogado por un rato, no me importa. ChatGPT, la IA de huevos, ¿no? Chingón. Está bien arriba. Pero blockchain está ahogado, ¿no? O sea, ya no tiene cómo regresar. Bien. No pueden estar más equivocados si creen que eso es cierto. No pueden. O sea, a la verga no pueden. Y es por la misma razón que nadie entiende lo de los bonos tampoco. Y ahorita se los voy a explicar porque ahorita también en X, en todos lados las noticias son lo de los bonos y ahorita voy a entrar en ello. Pero primero tengo que explicar lo del blockchain, que todo el mundo dice que está muerto, ahogado y ya ahí quedó. Esto repite también con la secuencia de eventos de lo que platicamos antes, donde la gente no se adapta para nada y no ve para adelante y no entiende nada más allá de la primera narrativa que persiguieron. ¿Dónde lo veo? Por ejemplo, tengo unos NFTs de changuitos
Y estos güeyes sacaron un nuevo marketplace para que entiendan lo estúpidos que somos los seres humanos. Dios los bendiga. Pero los fundadores de este proyecto sacaron un marketplace, un lugar donde vender NFTs y le están dando parte de ese dinero a los holders, ¿no? O sea, parte de las ganancias de lo que hace el marketplace a los holders. Bien, ok. Uno, no hay dinero en ese mercado para nada. Se gastaron una lana en algo que no tiene clientes. Ahorita, eventualmente espero que regrese, no hay ninguna garantía. Pero si te estás metiendo aquí para hypear a tu comunidad y les estás dando algo que no tiene un instantáneo retorno, es la cosa más estúpida del planeta. Dos, la gente que está en lo de los NFTs todavía no ha evolucionado su pensamiento de cómo deberían de funcionar para nada y siguen con la misma mamada. Y quieren ser dueños de todo, quieren que les paguen todo, están emputados con el güey que hizo dinero, con el del proyecto, pero aún así quieren que hagan algo. Entonces, estos güeyes viven en una fantasía donde esta gente debería de perder dinero, invertir más dinero y darles dinero todo el día a ellos. No han evolucionado. Y esto hace la cabeza de todo el inversor en blockchain, que todavía no entiende de lo que se trata este pedo. Blockchain no está ahogado. Blockchain está a punto de convertirse, una vez que prendan el switch en enero del 2027, en todo el sistema financiero global. ¿Ven cómo se ve blockchain en este momento que está en el piso, en bajos históricos y la mamada? ¿Ok? Eso es literalmente cómo se siente algo que está a fondo. Ahora, una vez más, si se van a meter a, güey, pero es que el precio va a bajar más la chingada. No estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Nadie evolucionó con ello. Nadie cambió de opinión, de entender de lo que se trataba este pedo. Nadie vio el caballo de Troya que les trajo a todos los invasores dentro de sus putas fronteras. Fue eso para que todo el mundo dijera sí, por favor, a stablecoins y nadie se peleara con esa idea. Y ahora todo tu sistema financiero va a funcionar a través de stablecoins. Y la cosa es, ¿tú crees que blockchain se trata de la monedita pendeja en la que estás apostando? No se trata de eso. Se trata de un sistema financiero completamente digital, rastreable y aparte modificable, que es lo que son estas monedas. ¿Ok? Y una vez que meten eso, lo tienen que dar a todo el mundo y lo tienen que hacer de adopción masiva para poder hacerlo crecer y de ahí poder ellos, la gente que crea el dinero, la gente que tiene la capacidad de imprimir, los dueños de los bancos, poder imprimir dinero y dárselo a ellos mismos más rápido a través de ti. Así es como funciona la economía, si no lo has entendido todavía. Entonces, ¿blockchain está muerto, ahogado en el fondo? No. El güey trae traje de buzo, está metido, sigue haciéndose pendejo ahí abajo, haciéndote pensar que se acabó, porque tú todavía piensas en esto como la demás gente piensa en la bolsa, como la demás gente piensa en cómo debería comportarse el mercado, qué es una recesión y qué no es una recesión, porque no entiendes lo que está pasando. Están quebrando todos los negocios chicos y medianos y lo que necesitan es más tiempo para que... Lo que tienes que empezar a ver para que entiendas cuándo va a ser el final de esto es gente que conoces, tu familia, que empiecen a pasar cosas que no ves normalmente, que una gran cantidad de tus amigos declaren bancarrota en sus empresas. Si eres adulto, si estás chico, pues güey, los papás de tus amigos. Eso es lo que tiene que pasar. Todavía no, la gente está aguantando. Es de, güey, no pasa nada, güey. Ahorita van a arreglar esto, en 1 o 2 años se arregla todo el pedo. La idea es, tienes que cansarte y tienes que ahogar a esta gente hasta que declare bancarrota. Y es lo que va a pasar. Entonces, ahorita ya estás metido en la mierda, ya estás ahí. Pero la gente se está esperando todavía. La gente piensa ahorita, güey, me voy a aguantar 1 o 2 años con mi casa, probablemente Poncho acá, perdón que te use de ejemplo, mi estimado, para que eso pase, o que me den un cisne negro rápido, porque todos ustedes creen que un cisne negro es algo chido. Como, güey, como COVID, van a pasar 2 meses y después todos nos vamos a altos históricos y todo el mundo va a ser rico otra vez. No, güey. Lo que estás viviendo es el principio de un 2008 a 2000, a básicamente 1929, la que tú quieras escoger de las dos. Es lo que estás viviendo. Donde, y esto se los digo con mucha confianza detrás de mí, donde esto de las casas que ustedes están viviendo por primera vez, a mí bienes raíces me hizo el dinero que hice para adelante y todo eso.
Y sí fue una coincidencia, pero también entendí el mercado porque lo viví en ese entonces. Este mercado que todos ustedes dicen no va a caer, va a caer. El pedo es que se tarda años, años, años. Tienes que perder todo tipo de esperanza y decir, güey, a la verga voy a vender mi casa a pérdidas. Y empiezan a vender a pérdidas. Empiezas a bajar los precios de las casas, bajan los intereses, todo el mundo lista sus casas, nadie tiene dinero para comprarlas. Es como funciona este pedo. Ahorita están destruyendo todos los negocios chicos y medianos que no sean los gigantes. ¿Cómo? A través de estos intereses altos. Si ahorita quiero comprar una camioneta para mi vieja. Y les digo a todos, a fin de cuentas el resultado es lo mismo. Entonces, hablemos de las acciones. Del güey follándose a mi vieja, ¿ok? Y mi vieja diciéndome que me ama, pero las acciones se le están follando, ¿ok? Quiero comprar, bueno, para que ustedes entiendan esto. En este momento la idea es no te metas en deudas. No te metas a, güey, mi negocio lo voy a expandir y la verga y voy a pedir un préstamo al banco. Güey, voy a comprar un coche al que no me alcanza para poder enseñarlo en redes sociales. No lo hagas. Güey, voy a pedir un préstamo porque quiero arreglar mi casa porque no me alcanza para una nueva y estoy seguro que en 2 años todo se arregla. Si no, no me va a alcanzar. No lo hagas. La idea es ahorrar, ahorrar, ahorrar e invertir correctamente en el momento correcto en este mercado. Y es lo que estoy haciendo. Ahora van a decir, y les voy a contar. Estoy comprando una camioneta, pero en vez de comprarla, no voy a poner mi cash, por supuesto, porque mi dinero vale mucho más ahorita, como lo puedo usar y como lo estoy usando, en contra de gastármelo en una camioneta. Entonces dije, güey, la puedo financiar o la puedo sacar en lease. Comprar la camioneta usada cuesta 50% más cuando hablamos de financiamiento que comprar la nueva. 50% más a través de todo el término de los pagos. Esto no es una coincidencia. Esto también está pasando con las casas, donde casas nuevas son mucho más baratas en cómo las compramos. La gente que compra cash no tiene eso, pero la 90% de la gente usa préstamos para comprar casas y coches en Estados Unidos. Y las cosas nuevas son más baratas porque los intereses altos son, y te están vendiendo aquí, que lo están haciendo para detener la inflación, pero lo que están haciendo es para destruir a todos los negocios chicos y medianos, porque todos los negocios grandes pueden darte descuentos que no te das cuenta y por eso te siguen metiendo la narrativa de inflación para que tú creas que todo está, pues güey, todo tiene que subir de precio, entonces voy a pagar más y después se va a arreglar. No, güey, esto está hecho a propósito para destruirte financieramente. Tienes un restaurante chico, a ti sí te van a subir los precios de todo lo que llega a tu restaurante. El restaurante grande, güey, es básicamente, tiene un inversor en el SP 500, en todas estas porque son públicos, donde tienen dinero ilimitado y Wendy's, McDonald's, todos ellos pueden bajar de precios cuando se les hinchen los huevos y destruirte. Tú no puedes bajar de precios o te van a destruir. Tienes que ser destruido en este ciclo. ¿Ok? Ahorita lo que están viendo, por ejemplo, y lo que todo el mundo está y la tiene parada, y les voy a decir, porque les están enseñando esto sin parar, ¿ok? ¿Cómo se dice? De, de la gran recesión. Acá está otro güey. Está hablando de cómo, ve, güey, es que viene una recesión de American Express, güey. Te están cortando el crédito, güey. Este güey se fue viral porque viene una recesión de esto. Una vez más, en lo que todo está en alto histórico, Amex trabajando con el sistema financiero es de, güey, vamos a hacer esto para que se hable de esto. Y yo sé que a ustedes les cuesta trabajo entender que todo esto es coordinado. Lo entiendo perfectamente, suena como de locos. Pero ¿saben qué me ha funcionado perfectamente? Mucho mejor que a todos los putos genios que fueron a la escuela y que siguen aprendiendo y hablando de cómo se mueve el mercado. No tienen ni puta idea de lo que están hablando. Tristemente. Y para cerrar esto es esto. La gente que también entiende de bonos. Estados Unidos va a básicamente emitir el doble de dinero para hacer compras de la emisión de deuda a largo plazo. Eso quiere decir que van a hacer el doble de compras del bono de 10, 20 y 30 años, ¿ok? Y quiero que comprendan esto. Ahorita como todos ustedes, o digamos que hay gente que crea que Bitcoin está en un buen lugar para comprarlo. Y este es un ejemplo muy estúpido, pero para que lo entiendan. Bitcoin está, o cuando bajó a $15,000, Bitcoin se quedó ahí por un rato
y fue un excelente lugar a comprar. ¿Saben quién compró todo ese Bitcoin cuando estaba a $15,000? Yo no. Los bancos, las instituciones financieras que el día de hoy lo tienen todo metido entre las nalgas y en todos lados. Todos ellos lo compraron en esos $15,000. El día de hoy en 60,000, aunque no lo crean, ellos mismos también son los que están comprando ahorita otra vez. No a la cantidad que compraron en ese entonces, por supuesto, pero están comprando también. ¿Por qué? Porque cuando ves el precio de algo barato, lo compras calladamente, lo dejas ahí un rato, acumulas ese bien y luego ese bien, cuando tiene un fondo, no instantáneamente toca el fondo y se va a 30,000 millones de dólares. Se queda ahí 2 años. ¿Por qué? Porque el imbécil que está esperando y que no compra, como yo en el 2022, aunque no me salió tan mala la movida en el 2023, pero, güey, me hubiera salido mejor haber entendido estas cosas como las entiendo ahora. En el 2023, en el 2022, nadie compra eso. Se tomó hasta el 2023, tarde 2023. O sea, básicamente un mercado bajista de 2 años para que empezara a subir agresivamente, ¿ok? Y luego agresivamente puedes decir que tomó casi 2 años y medio, 3. Los bonos en este momento, la deuda, el sistema de deuda, con los intereses hasta arriba, y tienes que entender que esto va con lo de las criptomonedas. Y no puedo parar de decirlo porque todo esto va de la mano y eso es lo que ustedes no se paran de ver una recesión creyendo que todo explota. Esto es una recesión. Con gente diciendo lo que están diciendo, esto es una recesión. El pedo es, no te van a decir que lo es hasta que llegues al fondo del fondo de ella. Y lo que pasó en la recesión del 2008, comparada con la mamada que tuviste en el 2020, que es la que ustedes están acostumbrados a, que tomó 2 meses y vámonos para arriba como cohetes, dura casi una década. Pregúntale a cualquier pendejo que era un adulto que estaba trabajando en el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Pregúntale a cualquier pendejo de ellos, desde el 2006 para adelante, ¿cuánto les duró ese pedo? Es lo que estás viviendo, solamente que no has llegado al fondo del putazo, tío. Te falta bastante para llegar al fondo del putazo. Y es por eso que este es un momento bastante culero. Cuando todo está en bajos históricos, ¿estás de acuerdo? En lo que vale menos, Bitcoin hoy vale menos. Y el pedo de los bonos y la deuda es que es muy sofisticado, siendo tan simple como lo es. Bitcoin lo entiendes, güey, está en $15,000, está en $60,000 en vez de $120,000. Los bonos a alta duración de deuda en Estados Unidos, el dólar está en bajos históricos. Eso quiere decir que te da los mejores retornos ahorita y vale lo menos que vale. Los bonos están ahorita, que está subiendo. Es que, güey, está subiendo el interés en el de 30 años, está subiendo el de 10 años, pero el de 30 años es el que está subiendo cabrón. Estados Unidos se está cargando en este momento de Bitcoin en $15,000 o en $60,000. En realidad en $15,000 con los bonos. Se están cargando de dólares ahorita ellos mismos en el fondo. Y esto es lo que ninguno de ustedes quiere comprender. Porque saben que el próximo año van a hacer algo que nunca hemos visto en práctica. El próximo año, no nada más la Reserva Federal compra la deuda y tienen la balanza estos bonos que valen un chingo de dinero. Todas las empresas de Estados Unidos lo van a hacer y fondos alrededor del mundo también a través de el Genius Act con todo lo de cripto. Esto nunca lo hemos visto y no sé cómo vaya a jalar, no tengo idea de nada. Lo único que sé es lo que están haciendo y lo que estoy haciendo. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? ¿No? Pero no a mi gusto es años. La pregunta es, ¿1 año, 2 años o todo un ciclo de 4 años? Tienes que ver que hay una divergencia gigante. Eso quiere decir que hay una diferencia muy grande en lo que hemos visto en los últimos 10 años, en los últimos 2 ciclos de 4 años, donde han tenido subidas de intereses.
no hemos tenido subidas de intereses en este. No lo hemos tenido. Tienes una divergencia bastante grande en ello. Eso quiere decir que hay algo diferente pasando. ¿Quieres adivinar que es alcista o bajista? Bien, pero es algo diferente pasando. Entonces, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de esto? Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar. Lo que sabemos, que entendemos perfecto, es el mensajeo que le mandan a toda esta gente, ¿no? Es el mensajeo que le están dando a todos ustedes, a tu Paco favorito, que estudió finanzas, que estudió economía y que tiene razón de acuerdo a pensar como piensa, de acuerdo a lo que le enseñaron. Pero tristemente esto no funciona así, tristemente esto funciona de qué es lo más depredador que pueden hacer en lo que están haciendo, que se están follando a tu vieja enfrente de ti, en vez de lo que te dicen, te amo, porque ellos son expertos en entender el te amo, pero no en el follaje de tu esposa enfrente de ti. El follaje está pasando en este momento. Estados Unidos está manteniendo el precio de sus bonos a largo plazo, está influyendo en todo para poder tenerlos en lo que es relativamente Bitcoin en $15,000. Y están comprando todos. Y en enero, todas las empresas gringas van a poder sumarse a ello. ¿Ok? Y ahora, el Genius Act es para comprar a corto plazo, pero tienen que comprender que entonces todo el mundo que esté comprando bonos ahorita, y esto es lo que nadie comprende, te están dando el rendimiento más choncho, el mejor porcentaje de vuelta, ponte tú, si compraras Bitcoin en $15,000 y en $15,000 Bitcoin te dice, además de que vale solo $15,000, te voy a dar 10% de retorno. Ahorita, anual, te voy a dar 10% de retorno si me compras en $15,000. Es lo que ellos están haciendo ahorita. ¿Qué pasa cuando Bitcoin llega a 120,000? Tiene que darte 10% de retorno para que lo compres en él. Bitcoin te dice, no te va a pagar nada, pendejo. Eso es lo que están haciendo ellos. ¿Ok? Esto va a inundar el mercado de liquidez, de dinero. Pero tienen que comprender otra cosa. El negocio de Estados Unidos con las criptomonedas, el negocio, lo que te dice Donald Trump, vamos a ser la capital de cripto. La capital de cripto en Estados Unidos es esto, no tu monedita pendeja y tu NFT pendejo haciendo lo mismo que hizo en el 2021. Tienes que sacarte de esa idea y entender qué es esto. ¿Ok? Y lo que están haciendo es comprando todo lo más barato con el mejor retorno posible. Pero, pero, esto va a beneficiar gigantescamente aún más a la división de negocios chicos, medianos y los grandes. ¿Por qué? Porque, y esto es lo que no entiendo y no me queda claro, si los negocios grandes van a destruir a los negocios chicos y medianos, ofreciendo descuentos aún más agresivos a través de sus monedas estables, como lo están haciendo ahorita en este momento con descuentos en, güey, te voy a dar 0% de interés, que son solamente descuentos. Si van a hacer eso para adelante, los intereses tienen que bajar rápido o tienen que aguantar un cierto nivel fuerte. Yo diría que tienen que aguantar un cierto nivel fuerte, porque ese es el appeal. Soy una empresa como Tesla, voy a emitir mis Tesla dólares, necesito que me paguen, ¿no? Por emitir estos Tesla dólares, como Tether. Si los intereses bajaran a cero, Tether no haría dinero. Entonces, lo que van a querer es mantener el estándar de intereses altos por una gran cantidad de tiempo, porque esto es lo que rompe a la mayor cantidad de gente posible. Y es ahí donde todavía no encuentro ¿dónde va a cambiar ese paradigma? Donde los intereses vayan a bajar naturalmente. Porque yo me imaginaba, tal vez enero es donde empecemos a ver eso por la demanda. Tal vez lo veamos hasta cierto punto, pero no completamente. Entonces, para mí es muy claro lo que yo tengo que hacer. Y para mí es muy claro lo que yo tengo que comprar y apostar. Es simplemente basado en esto. Pero para muchos de ustedes creen que, pues, estoy solamente esperando la recesión porque es lo que escuchan, porque no están viendo para yo comprar el fondo de todo, cuando eso no puede ser lo más lejano a la verdad posible.
No es que no confíe a que a Tesla le va bien, pero vendí el tope de Tesla porque tengo que ser un puto animal no entendiendo lo que está pasando con todo el mundo en este momento. Y es ahí donde se separa la gente que lo está viendo y sintiendo comparada con la gente que simplemente está escuchando te amo. Para que lo entiendan, quieres vender tu casa, comprar coche y la chingada, todavía, tío, tienes años de sufrimiento. Años. No tienes la recesión, la caída de recesión ahorita. No la tienes. Lo que puedes tener es un ajuste de mercado que no me sorprendería después de las elecciones, ¿no? De medio término, que siempre ocurre, no me sorprendería. Pero hablar de una recesión y que ya ocurra y que te saquen de este pedo, tío, tienes años. Tienes que ver a toda la gente que quieres sin negocio, siendo destruida por completo. Es como funciona esto. No los cuentos del 2021. Y es donde estamos empezando. Lo pueden empezar a ver y sentir. Están desesperados, están frustrados. Solamente quiero que quede claro ese punto. Porque todos lo quieren mañana. Todos quieren ver esto que ocurra de la noche a la mañana. ¿Cuándo va a pasar? Cuando ellos quieran. Y el engaño que les están dando de que American Express está reduciendo sus tarjetas de crédito con ustedes, ese es un engaño muy a propósito. ¿Por qué? Porque cualquier economista sano entiende que cuando cortan crédito es cuando tienes la caída potente. Pero no están cortando crédito de nada, tío. De nada. Están ofreciendo crédito de todo lo que quiera. Solamente American Express anunció eso por ahorita porque tiene que ser el conejillo de Indias. Normalmente a la gente pobre es a la primera que le hacen esto, no a la gente que tiene dinero. La gente que tiene a un American Express tiene un poder adquisitivo mayor en promedio que los demás. No todos, pero en promedio que una persona que tiene una tarjeta de Capital One o cualquiera de estas otras. Lo primero que cortan en una recesión efectivamente es tu crédito. Pero lo que hacen es el banco te habla y te dicen, papi, voy a cortar tu línea de crédito y eso quiere decir que me tienes que pagar de lo que me debes hoy, un porcentaje alto. Y ahí es donde la gente dice, no tengo dinero y los empiezan a romper. Eso no ha pasado y está muy lejos de pasar. Cuando pase eso, y ahora, puede pasar mañana, bien. Ellos deciden cuándo quieren hacer esto. Ellos deciden. Entonces, poder predecir algo que es la decisión de 4 cabrones es imposible, a menos de que seas amigo de esos 4 cabrones. Imposible. Para que les quede claro. Por eso todo el mundo está hablando de recesión ahorita. Para que no te montes al tren del dinero, tío, honestamente. Que tengas miedo todo este tiempo de invertir. Es lo que están haciendo. Y otra vez, no todas tus inversiones van a pegar, porque esta vez tienes que invertir por sector correctamente. Por eso yo no me meto en cosas que no entiendo. Yo no me meto. Hice una aplicación que les voy a soltar a todos ustedes muy pronto. Muy pronto. Ya la tengo, la acabé ayer. Yo solito, con Claude y otro programa. Yo hice la aplicación que siempre he querido hacer. La puedo hacer yo solito. Me costó, hasta ahorita me he gastado $250 en una aplicación móvil que vas a poder bajar en tu Android y en esto. Es mi siguiente estafa. Es gratis, pero es una estafa como todo lo que hago. No entiendo cómo Google y esos güeyes y cómo les va a ir en el futuro. No me meto en esas cosas. Por eso lo digo, porque no entiendo. Yo estoy en lo que comprendo, las cosas que entiendo cuando están castigadas y cuando entiendo que les va a ir bien. Es todo. Y es lo que nadie te enseña. Todo el mundo cree que invertir tiene que ser lo mismo y diversificar. Eso es para pendejos perdedores. Lo siento. Es así de sencillo. Lo han visto. Y por eso siempre les cuento, ¿no? Que deberían darse una vuelta a nuestro Discord porque ahí compartimos, mínimo yo comparto todas esas pendejadas con ustedes. Y saben que juega. Les conté de el gran Ray Dalio diciéndoles que el mundo financiero iba a colapsar y la chingada. Y literalmente todo lo que todo el mundo estaba esperando que pasara, que fuera más para abajo, rebotó y se fue para arriba. Y hay acciones que están 40, 50, 70% arriba del fondo desde que Ray Dalio salió a decirte esto. Entonces aquí tienes el Discord para que te cuente todas estas pendejadas. Tienes mis observaciones de Bitcoin, de lo que estoy viendo en el ciclo de Lucy, de todas las cosas que estoy haciendo. Aquí las tienen en Discord. Son completamente gratis. Y también tienen los apartados de Alex y de Farhan que les están mandando trades
completamente gratis aquí, sin tener que ir más allá de lo evidente, solamente aquí, para que lo puedan hacer, ¿no? Para todos los que están interesados en eso. Y también te recomiendo, tío, si puedes, aprende por el amor de Dios a leer gráficos, solamente a leer gráficos, para que no te diga un güey con un Yahoo Finance chart, ¿no? Una tabla de Yahoo Finance o de CNBC, de estas súper básicas pendejas, que es lo que está viendo, porque, güey, no te puedo explicar lo mal informados que están estos economistas de silla que fueron a estudiar, que no entienden un gráfico, lo mal que explican lo que está ocurriendo. El gráfico te lo puede decir todo, menos al final, cuando te está intentando sacar, como en este momento lo está haciendo Bitcoin y todo cripto, donde todo está aburridísimo. Todos están aburridísimos. Es la menor cantidad de liquidez moviéndose en los mercados cripto. Tengo yo que decir, desde que he estado en cripto, desde el 2017, nunca había visto algo tan seco. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Ni una panocha en la menopausia, ¿no? Perdón si hay una o dos, tres damas por acá, discúlpenme, tenía que tirarle el chiste asqueroso. Pero si quieren aprender a leer tablas, tíos, les recomiendo que se den una vuelta a nuestro sitio web, donde hay muchas fotos de este pinche galán de telenovela barata. ¿Qué va? Y aquí tenemos un curso, güey, que se llama de Zero a Trader, pero es básicamente para leer gráficos, aprender a leer gráficos de la forma más sencilla posible de toda la historia. Con eso, y lo que queremos hacerlo es lo más barato posible también, cuesta solamente $29.99 el poder hacerlo. Y de ahí, güey, quieres aprender más y todavía dura 1 hora 40 minutos. El curso está en inglés y en español. Lo compras una vez y tienes acceso a los dos, al de inglés y en español. Y de ahí, si quieres todavía aprender más, ven estos en vivos. Ven estos en vivos completamente gratis. Tradeamos 3 horas y media. Y aquí puedes aprender, ¿no? De lo que viste, cómo lo estamos usando, cómo lo estamos viendo. Y ya de ahí, si tienes cualquier pregunta, tenemos este paquetín, el de sesiones de trading en vivo, porque es la idea. Ve eso de la forma más económica, $29.99. ¿Te gustó? ¿Te quedaste? ¿Estás viendo los en vivos? Y dices, güey, tengo preguntas. Ven y adquiere también este paquete después de $39.99, donde tienes las 3 sesiones. Puedes preguntarnos, güey, puedes analizar esto y puedes hacernos preguntas también. Este jueves, mañana, tenemos clase en vivo para la gente que tiene este paquete, por ejemplo, para poder contestar todas sus preguntas de trading. Pero siempre les pido, por favor, vean el curso y vean los videos que tenemos, porque si tienes este paquete, tienes más de 155 horas, creo que son ya 160 horas, de videos en vivo haciendo clases. Tienes aparte videos extras explicando apalancamiento, cómo yo pongo mis líneas meme, cómo usamos volatilidad, etcétera, para analizarlo. Chéquenlo ahí. Muy, 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 muy recomendado. Pero lo más importante es, puedes venir aquí, estas clases, y solamente por 4 horas completas me dedico a responder todas sus preguntas de cosas que no han entendido. Y eso es lo que te llena el gap. De aquí te puedes ir a donde quieras aprender. A donde quieras, a donde quieras. Entonces, no, tenemos alertas de trading, no se las recomiendo. Y también, por cierto, en el Discord, si tienes preguntas sobre esto, tenemos la guía rápida de todo el Trading Academy acá, para que sepas qué incluye cada cosa. Tienes la guía rápida, ¿no? Antes de aprender, antes de usar dinero, qué es lo que debes de hacer para aprender a usar esta terminología y todo, para que no pierdas nunca tu dinero. Y también tenemos preguntas frecuentes para todo esto. Compré el curso, pero no me llega. Adquirí el paquete de sesiones y no encuentro esto. Tienes también los calendarios, tienes todo eso. Está ahí. Entonces, muy, muy recomendado. Ahora, si eres un degenerado como nosotros y, güey, estás viendo el pinche mercado lateral, ¿no? Que no para, lo mejor que puedes hacer es usar PIONEX con nosotros ahorita. Que es simplemente tradea rango, güey. Esto va a expirar pronto porque el rango se va a acabar y nos vamos a ir a otros lugares y vamos a regresar simplemente a trading. Pero ahorita que estás en un rango arriba y abajo, esto es lo que quieres usar. Son bots y ponte tú, automatizas, compra la parte baja del rango y vende la parte alta o al revés. Es la forma más sencilla de explicarlo. Es un video de 6 minutos donde lo pueden aprender cómo usarlo y aquí abajo tienes el enlace para poder participar en todas las promociones de Elite Training Academy, señores. Y para la gente esperando, vamos a regalar $1,600, creo que es lo que es, o 1,800, 1,600. Vamos a sacar la lotería, damas y caballeros, de este momento en BLOFIN, para toda la gente que está tradeando con nosotros en BLOFIN, los 3 pendejos que quedamos. Voy a empezar con el tercer lugar en putiza,
Vamos a ver quién se lo lleva. Estos son fondos para tradear en BLOFIN. Entonces, cada lunes, miércoles y viernes regalamos $1,600 con BLOFIN para ustedes, para mínimo los 3 que seguimos acá, seguir disfrutando. Tristemente, yo no puedo participar en esto. Nuevo ganador, S7. Felicidades, mi estimado, te llevas $200. ¡Wow! Oye, güey, estoy inspirado ahorita. Nuevo ganador, eso es ridículo. Entonces ya somos 4, ya no somos 3 pendejos, ya somos 4, para que lo sepan. Vamos a ver qué sigue en este momento. Vinny de Pitbull. Veo, otra vez, felicidades, mi hermano. Sigues ganando y ganando y ganando y ganando y ganando como debes. Salud, Vinny. Salud. Aquí vienes. Vamos por los $1,000. Vamos a ver si BO o BS se los llevan, que son los ganadores grandes de la semana pasada y antepasada y antepasada y pasada. Los otros 2 que están tradeando con nosotros. Vamos a ver quién se lo lleva y es... BO, por supuesto. Llévate otros $1,000, cabrón. Güey, ¿te has llevado cuánto dinero en esto? Más te vale que estés haciendo un chingo de varo. Es todo lo que tengo que decir. Y para que puedan participar en eso, lo único que tienen que hacer es caer en nuestro sitio de Literating Academy o aquí en la descripción del video de YouTube aparece aquí abajo el cómo tradear en BLOFIN. Te va a llevar aquí a este video. 15 minutos te explico cómo usar un exchange de futuros, que es el de BLOFIN, pero funciona para todos. Y aquí tienes el enlace en la página de BLOFIN para registrarte. Es gratis registrarte. Solamente usa nuestro enlace para poder participar en todas estas pendejadas. Y aquí abajo también explicamos el cómo funciona lo del sorteo y todo eso por si tienes cualquier pregunta. Y también está en Discord por si tienes cualquier pregunta. Entonces, ahí lo tienen. Sin más ni más, les traigo a Alex y a Farhan. Vamos a empezar los análisis de los Bitcoins. Good morning, boys. Yo, good morning. How you guys doing? You gotta say your hair is looking quite majestic today, Mr. Alejandro. Oh, thank you. Or is it Alex? Because we both have the same name. Definitely not my hair. The older Alejandro. Thank you for the distinction of calling me an old fuck. I appreciate it. Your hair looks majestic too, Alex. Oh, thank you. I woke up. You gotta send me the... I'm sorry, my bad. You gotta send me the onion treatment shit because I'm losing the hair on the top of my head. Dude, it's crazy. Like I'll share a picture of you because now I like brush my hair. Like I slick my hair back, and the difference has been insane. And this is growing. I also do micro needling. Really helps. Really, really helps. Do you know what that is? Oxidil? No, micro needling is it's like a little roller thing that has needles in it. And you like go in the place where you're losing your hair and it opens like basically your head bleeds a little bit and hairs grow back there. It's crazy. That's interesting. You don't put any medicine in there? I'll show you. I don't put anything on it, but I do take the fucking pill because I have like my hormones. I don't produce that. I don't know why, but I need that for sure. So I'm going. Yeah, I'll show you. Don't worry about it. What's going on with the Bitcoins, boys? I saw before hopping in and fucking talking for like 80 minutes, I saw that it was like doing something, but you know, I don't know if it's still doing something or back in the range. I'm using my wife's computer now because mine is broken and this is in Spanish, so you gotta bear with me for a second. Oh boy. Oh boy. I don't know which option is to share the screen. Comparte pantalla. Comparte pantalla. Okay, comparte ventana or yes. Permit, yeah. Okay. Both. Permit. Permite. Let's see. There it is. Wait, but you gotta share your chart, your shit. There you go. Is it showing? You fucking did it. Oh wow, 65. MashaAllah. Where's ETH? Because that's where I'm Busting action. Nice. Busting action. Nice. And SpaceX, baby, look at that short. Yeah, look at actually. that short. Only Let's go. All Let's go. right. So we'll start with the 2-day on this one.
We'll go back to, we'll start with the today, and you see momentum is still starting to freshly flip back up on the today. Let's see if there's any other divergences present. There's some bullish divergence because we have a low here and we have a lower low with a higher low on momentum, giving you your bullish divergence, which you did confirm on yesterday's 2-day close. And if you were to make these HPDR and all this other fancy bullshit disappear for a second, we just have that simple EMA rule, which is continuing to hold true. Whenever you get that 5 crossing above the 21, you get in the midst of a downtrend, you get a correction to the 55. And it doesn't need to happen exactly whenever you get that cross. The only rule is that the last major low before that cross happened does not get taken out. And the last major low was at $61,281. We came back down to test that level several times, but we never took it out. And now you're getting that cross happening again. And on this one, this is very likely going to give you that a minimum move to the 55. And the 55 is a minimum target off of this. So it doesn't say that it's going to stop at the 55. It's just what your minimum number is. And this is kind of like a range that you've been in for several weeks now, months now, actually, to be honest, from these points here. And a breakout or resolving of this range is going to then kind of teleport price to the next resistance zone. And right now we have that at, around the 2-day 100, currently sitting at somewhere in the $69,000 to $71,000 region. Let's go out of here now, and that will also go along with the 2-day bullish divergence. Your first target would be the 55 off of that, and then the next one is going to be the 100. Go back for a second. And you do have somewhat of a ascending triangle here as well. If you were to just draw it like that for these highs. Bring you towards the 55. That's at $69,500. Okie dokie. The daily. Daily is what are we getting on the daily? Daily's flipped up. Any divergence here? This is close is at 62,774. This one is at 62,850. So I think, yeah, this is a lower low with a higher low on price, so giving you hidden bullish divergence here. And you did confirm it on this closure here. And volatility is now about to go back into expansion, with the daily jewel giving you a buy signal. 12-hour has a fresh silver cross happening now. You're getting a nice pump ski associated with it, and you have momentum flipped up. Anything else? I don't think so. 62.5 and 62. No, so nothing. 8-hour also freshly silver crossing. Divergence on the 8-hour. Not saying it. With volatility also an expansion from 0%. And let's make the HPDR and should come back for a second. And the HPDR has come basically down exactly to the median, and you're getting some nice expansion off of that daily median. And this is going to bring you to your next area of resistance, which is your top 38.2%, lining up with your 100 EMA on the daily, right around $66,500. And let's go into CME. CME is also bouncing exactly off that median, and CME is slightly higher at 67,169. Nice number, but CME does currently have like $100 premium over spot. Actually, not even $100. It's somewhere around $60 to $70. So that would bring spot somewhere around that 67,000 region as well, which goes along with that 2-day setup for the 55 EMA. And momentum is currently flipped up. Let's see, let me zoom in on this. Higher low. I believe there's also a higher low on price. This is 63,130. And oh, actually, no, this is a lower low on price, giving you bullish divergence on the daily.
And CME is also very close to that similar 5 and 21 EMA setup. You're close to getting the 5 crossing above the 21, and then that will give you the move to the 55. And it doesn't have to happen, once again, it doesn't have to happen immediately. Maybe you'll get a little pullback around $67,000 to $68,000, but the goal is to not take out that last major low at 62,520 before you hit that 55. And right now the 55 is sitting around $69,000. Alrighty. 12 hours also very close to getting a closure over that 38.2%. Really, and the 38.2% lines up with this last major wick high, which is at $65,000. If you were to see any closure over that $65,000 area, this is going to bring you towards the 78.6 with the stop at the 200 SMA. 78.6 is currently at just below $69,000. It's 68,900, and the 200 SMA is at about 66.2. Somewhere around 66.5 to 67-ish, you should see a little bit of a pullback. 8 hour also over that 38.2%. This is going to close sooner. That's at 64,950, about 65,000 also, and that's going to bring you into somewhere around $68,000 with some resistance around 67-ish. 4 hour, let's see, putting in some hidden bullish divergence now, multiple drives, taking out all of these previous lows on momentum while price is making a higher low. And this is going to give you, this is going to get a confirmation with, actually you confirmed it here. This high is at 64,381 and this close is at 64.4. So you did confirm it. Your first target would have been that top 38.2%, which is at 65.1. And if you can see a closure over 65,152, then this is going to bring you into your next area, which is around $67,000. 2 hour also has hidden bullish divergence. 2 hours giving you a fresh buy signal here on the jewel. You were very close to getting a bearish cross with the pink about to cross below the yellow, but now they are starting to diverge, and this likely will give you the opposite move, which you are kind of seeing right now. 5-day also maintaining over that 9 EMA. You did close on the last 5-day back over the 9, and you wick below it, but now you are getting expansion, and that does bring you towards the median, which right now the median is at around $67,500. And 5-day still has active bullish divergence, which you never invalidated, and you're very close to flipping this back up also. And this closes at 64.7. And this closes at 63.4. So this is a lower low with a higher low on momentum, giving you 5-day bullish divergence, another drive of bullish divergence. And you are now getting a fresh bullish cross with the pink crossing above the yellow on the 5-day. This is quite large. Let's get this hasn't confirmed yet because you haven't gotten the closure, but this is getting into the preliminary steps. Let's mark this off. I like using that word preliminary. It makes me sound all sophisticated and white. If people can, no, I'm not gonna say that. Fuck it, I'll say it. If people can identify as other genders, I can identify as other races. I am white. And we'll call it with that one. We're all the way back to 2019. Initially about 9% and 48%. Let's say about 50%. Uh, 11.8%, close to that 9% number.
Actually, let's take it from the open and see how much it is instead of the close. Oh, about 9.8% exactly. Let's take it from the open. 9.17. This is getting pretty cool. And see how much we've got currently. About 3%. So it's take it to that minimum 9% number. Brings us to about $69,000. Alrighty. Weekly. Weekly is still technically flipped up. You came down to retest the moving average, but you did not go below the moving average. And the weekly is still now very close to going into expansion on volatility from 0%. And you're once again back over that 200 SMA. And you're now over the weekly 9 as well. This hasn't closed yet. You got 4 days, 10 hours left to go, which is an eternity in cryptocurrency land. But this weekly 9 has been major resistance all the way down from around $77,000. Since when you lost that 9, you have been rejecting that 9 all the way through. You can't front run anything, so you do have to wait until the weekly close. But if the weekly does close back over the 9, that brings you into somewhere around the 21, which right now is around $68,000. 2 week also very close to flipping back up here. You're approaching the bearish control zone and the moving average. You're putting in possibility for bullish divergence here, with volatility still expanding. And you will confirm bullish divergence with any closure over 65,444, and that'll give you a move into somewhere around somewhere between 68,600 and $72,000, somewhere between this region. And monthly still flipped up, about to test the edge of the bearish control zone. Volatility is contracting, and you're approaching your 5 EMA around that $67,000 region. And your 9 is currently sitting at about 72,000. Okie dokie, let's go to Tether. Oof. Dumping action on Tether. Momentum is currently flipped down. Let's see if there's anything else. You got some hidden bearish divergence as well. You got a perfect retest of the median and some dumping action from that median. And you are now putting in a massive bearish engulfing dildo here, taking out this last daily candle. And if you close below 8.330%, that will confirm as a bearish engulfing, and you are going to get a move down to somewhere between 8.2 and 8% flat between 38.2% and the 200 SMA. And you're very close to, I believe, a silver cross to the downside. Yeah, you're like a ball sack hair away from crossing down. And you got a fresh sell signal here on the jewel. And you were close to getting a bullish cross. Now they are diverging, and you're getting the opposite move. 12-hour, I believe, already has silver crossed. It has, and you're getting a nice dumping action from that, and you're about to lose at 38.2%. That is at 8.38%, brings you down to 8.12. And momentum is freshly entering the bearish control zone. 8-hour also losing the 38.2%, also has a fresh silver cross. That brings you down towards 8.14. Momentum flipping back down. 4-hour also flipping down, very close to entering into the bearish control zone. You're putting in possibility of bullish divergence here, but you need to get a close over 8.421% to confirm it. And volatility is now expanding from extreme lows. 38.2% is at 8.32%. If you do close below that area, that brings you down towards 8.17. Alrighty, go to 2-day. 2-day also has that 5 and 21 EMA setup, but to the downside. We're in the midst of this uptrend. We do have the 5 crossing below the 21, which gives us a minimum correction down to the 55, and this is
a connection with the 55. It's not like a front run, that doesn't count, and it gets a minimum move down to the 55s. And you have another one here where the rule is you don't take out that last major high on each one of these, and then you get that move to the 55. And you have a fresh one here, and your 55 is now sitting at 8.25%. Whereas when we were in this zone here, this wasn't an actual test of the 55, so this setup wasn't met yet, and now you're getting it about to happen. And this is more so rather than a when rather than an if type of setup, because it has a greater than 90% hit rate. It happens, but the question is when it's going to happen. How many retests are you going to get of that last major spot before you end up getting that test for the 55? And right now the 55 is at 8.255%, and the bottom 38.2% is at 8%. And you're getting momentum flipping down, back down now on the 2-day. With some hidden bearish divergence also. And Jules losing the buy signal. 5-day has a rejection from the median, and you are getting follow through now with momentum on the 5-day very close to flipping back down. And what else? Volatility is close to going to an expansion now from extreme lows. And you get a fresh bearish cross with the pink crossing below the 21. I mean the pink crossing below the yellow. Let's mark this off. Happen right over here. Fuck. We'll take one more. Initially 14.7%, and then about 22.8%. 17 and 24 or 25%. Close to 22. This one went up from the open around 5%, and then you went down 11%. So close to that 14% number. And how much currently? You went up from the open around 2%, and now you are down 2.36%. So if we were to take it the minimum 11% number, brings us down to around 7.5%, which comes down exactly to the 55. And you're also very close to getting that 5 with 21 setup, where you're close to getting your 5 crossing below the 21, and then that gives you a move where to the 55. Weekly is still flipped up on momentum. I'm not sure if you got that close yet. No, so you haven't seen a close over the moving average yet. So this can flip back down in the next 4 days, and volatility is contracting currently. And weekly was close to giving you a bullish cross. Now it kind of does look like they're about to diverge, and then if they do diverge, that will give you an opposite move, which is a bearish move. And that would be from the bullish control zones. That would be a pretty powerful bearish move. And you're back below the weekly 9 as well. And currently your next target would be somewhere between the 21 and the 38.2%, which is a range between 8.1 and 7.9%. 2-week also now flipping back down on momentum. You came very close to putting in some bullish divergence, but you never confirmed it. And now you're putting in some hidden bearish divergence. And this is going to confirm with any closure below 8.275%. That is going to bring you down to somewhere between 7.5 and 7.4%. Monthly also still flipped down.
Monthly also still putting in possibility of macro hidden bearish divergence, and this is going to confirm with any closure below 8.150%. And if you do get a confirmation of that, that gives you a target down to the 21, which is currently sitting at 6.8%. And monthly Jewel is losing the buy signal, flipping into a neutral. If this does flip into a sell signal, that would be basically enough to say that the bottom is in on Bitcoin. Because every single time you've gotten a sell signal within the bullish control zone, especially near the critical zone on tether dominance, that has been the bottom of the bear market. Right here in January of 2023, from there you had some insane busting action on Bitcoin. Tether had some dumping action. You find another spot where you got your sell signal in the bullish control zone in December of 2020, November/December of 2020. That was where you had your next amazing busting action and your the most amazing bull market, one of the most amazing bull markets we've ever seen. Bitcoin went from like $4,000 all the way to $60,000. Pretty cool, like a 15x. And here's the other one. In April/May of 2019, when we got our move up from about $3,000 to $14,000. Alrighty. And quarterly also still close to getting that retest of the quarterly 5. That is currently sitting at 7.5%. Alrighty, let's look at RSI. Wow. Girthy green dildo. Okie dokie. Nothing there. 12 hours got hidden bearish divergence with volatility now expanding from many periods of 0%. And your next target is the critical zone that currently sits at 8.1%. 8 hours putting in a fresh drive of bearish divergence. This is going to confirm with any closure below 8.369%. Nice number. And this is going to give you a target down to the critical zone at 8.15% with volatility expanding from many, many periods of 0%. 4 hours got a local top that is going to target 8.19%, and volatility is expanding for many periods of 0%. 2 to 2 hours got hidden bearish divergence that is going to target the critical zone, 8.13%. 2 days got hidden bearish divergence. Volatility is at more periods of 0% than I can personally count, and the next target is going to be the bearish control zone, and that level currently sits at 8.11%. Get this out. I am quite thirsty. I made a mistake of not getting my usual Coke Zero. 3 days also is putting in bearish divergence. This is going to confirm today. This is going to confirm with any closure below 8.451%, and volatility is at many periods of 0%, and this is going to target 6.77%, but this will update. 5 day also many periods of 0%. 6 days putting in a fresh drive of bearish divergence. This will confirm with any closure below 8.360%, and that gives you a move towards the neutral zone at 7.6%. Weekly also putting in bearish divergence. Yikes. Weekly is going to confirm bearish divergence with any closure below 8.293%, and that gives you a move to 7.4%, which is the neutral zone. Volatility is at extreme lows, almost 0% on the weekly. 2 week also close to putting in some bearish divergence. This will confirm with any closure below 8.275%. That gives you a move towards 7.8%. Oh, this is quite bearish. 2 week bearish divergence, if that confirms. And you're close to getting volatility expansion from extreme lows. Okie dokie. Now we go to Bitcoin. Bitcoin has hidden bullish divergence of multiple drives. This is going to be active as long as you're closing over 62,852 with volatility now
just about to start expanding from extreme lows. And your next target off that bullish divergence is going to be the bullish control zone. That's at $66,200. Lines up with your 100 EMA. 12-hour also has bullish divergence, going to give you a target of the critical zone, and that is currently sitting at 67.2. Oh, it's lining up exactly with that June high. Eight hours putting in a fresh drive of bullish divergence. This will confirm with any closure over 64,716, and this gives you a move into 66.5. 6 hours also putting in another drive of bullish divergence. This will confirm with any closure over 64,716, and then this gives you a move into 66.4. 4 hours got a local bottom. This is going to give you a move into 66.4. And 2 hours has multiple drives of hidden bullish divergence. This gives you a move into 66.9. Okie dokie, 2 days got fresh hidden bullish divergence with volatility at more periods of 0% than I can count. And you have the target of the bullish control zone from there, and that is currently sitting at 67.9. 3 days putting in a fresh drive of bullish divergence, which confirms today. This will confirm with any closure over 63,580, and this gives you a move into currently 80,000, but this is going to update 79.9 with volatility at many periods of 0%. 5 days still has active bullish divergence, and you are now putting in, I believe, hidden bullish divergence, which will confirm with any closure over $65,445, and that will bring you into about $71,000. 6 day also putting in bullish divergence. This is going to confirm with any closure over 64,461, and this gives you a move into about 73,000, but it will update in 3 days. Weekly is now putting in hidden bullish divergence. This will be very, very, very massive if this confirms, and this is going to confirm with any closure over 65,352, and this is going to give you a move into about $69,000, 69.5. 2 week also putting in possibility of bullish divergence. This will confirm with any closure over 65,444, and this is going to give you a move into currently 88,000, but this is going to update several times. Monthly still has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $76,318. And the bearish control zone is currently sitting at 79,200. But this level also will update in about 12 days. Okie dokie. Now let's look at momentum. Oops, not that one. That one. Alrighty, so daily on Tether is currently flipped down with volatility now starting to tick up from many periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.46%. 12-hour is also flipped down with volatility expanding from many periods of 0%. And from the looks of this volatility, this would tell you that this is just getting started. And this is going to be flipped down as long as you're closing below 8.47%. 8 hours also flipped down with volatility expanding from many periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.28%, which we are slightly over right now, but that would give you bias that this is going to continue down before this closure. 4 hours currently flipped down freshly with volatility now expanding from many periods of 0%. You had volatility expanding here on this nice dumping action, and then we got volatility reset, and now we're getting expansion again. And this is going to be down as long as you're closing below 8.31%. 2 hours also freshly down, rejecting the bullish control zone, and it's going to be down as long as you're closing below 8.38%.
2 days freshly flipping down, rejecting the bullish control zone with volatility at many periods of 0%. And this is going to be down as long as you're closing below 8.46%. 5 days also flipped down with volatility at many periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.83%. Weekly is also currently flipped down, rejecting the bullish control zone, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.57% with volatility at volatility at extreme lows. And 2-week is also flipped down with bearish divergence, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.94% with volatility about to start ticking up from extreme lows. And monthly is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.22%. And you will confirm a monthly local top with any closure below 8.150%, which does give you monthly macro hidden bearish divergence. And then you are likely going to target the minimum this 21 from that point at around 6.7-ish percent to 6.8%. Quarterly, however, is still flipped up with hidden bullish divergence, volatility expanding from the lowest point ever, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 5.38%. Now we go to Bitcoin. Bitcoin is currently flipped up with hidden bullish divergence, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $63,400 with volatility just on the edge of confirming the volatility setup. With momentum currently flipped up, I would bias the setup towards the upside. Let's see where we had our last upside setup. Here. Not really, to be honest. Let's just take it about 3%. Let's see another one. %, by 8%. Yeah, one more. Expanded from here. First, about 5% closer. That's a similar number before, and then 15%. Let's assume it expands from here, although it could expand from higher. 3% brings us to about $67,600 or $67,500. If we were to do it about 15% just for funsies, let's do it 10%. Brings us to 72, and then 15 brings us to about 75. Okie dokie. What is the high of today's? 520. 12-hour also now firing off that volatility setup to the upside. 12 hours get flipped up with a derp of life, and it's going to remain up as long as you're closing over 63,450. Okie dokie. 8 hours also giving you a volatility setup for many periods of 0%, and it's flipped up, and it's gonna remain flipped up as long as you're closing over 65,420. 4 hours currently flipped down, but is about to flip back up, and it will flip back up with any closure over 65,250. And I believe you're putting in hidden bullish divergence on the 4 hour. About to get a 3 hour close. Let's check that out. 3 hours flip back up freshly, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 65,250. With 3 hour giving you a fresh touch and go volatility setup, getting to the 15% and rapidly expanding from that 15%. 2 hour also freshly flipping back up, putting in hidden bullish divergence, rejecting the bearish control zone, and volatility is now expanding, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $64,450. 2 days currently freshly flipped back up with volatility at more periods of 0% than I can count, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $63,800. 5 days also currently flipped up with volatility at many periods of 0%, and it's going to remain up with bullish divergence as long as you're closing over $60,550.
And weekly is currently freshly flipped up, with volatility expanding. I mean, not expanding, with bullish divergence, and volatility is at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $63,150. 2 week is currently also freshly flipped up, putting in bullish divergence, close to confirming, and this is going to be flipped up as long as you're closing over $60,500. And volatility is now, I believe, pretty close to getting expansion. And monthly is very close to flipping up, and monthly will flip back up if you can close over $65,750. If this monthly does flip back up, this is going to invalidate this monthly downside setup, and then you're going to be looking for some volatility contraction. Where volatility expanded to the downside, you're going to get some contraction to the upside, and that likely takes you towards somewhere around the monthly 9, which is currently at 72,000. Nice rejection, next lower high rejection area, same place where you rejected from last time, and then you can look for another volatility setup, and maybe that one will be to the upside, maybe it'll be to the downside, but we'll have to see. I am biased that one will be towards the downside, towards connecting with this 100 around $48,000. And quarterly is still flipped down. This pivot did go up significantly from $101,000 to $113,000, which is bearish. And this is going to be down as long as you're closing below $113,250. But now on the low to medium term time frames, I am biased towards the upside continuation, with that 2-day setup still being active, the 5/21, which you never took out that last major low at 61.2. Just came back down to retest that level several times, and now you are getting that setup playing out where you have the minimum target towards the 55, and you are now putting in bullish divergences across the board. You got hidden bullish divergence on the daily, you got regular bullish divergence on the 2-day, the 3-day, and the weekly is now putting in hidden bullish divergence. And if all of these do confirm, that would give you a minimum target towards somewhere around $69,000 to $72,000. And from the, although I do think you will see a rejection towards somewhere around 67 to 68,000. From there, you probably will try to put in a higher low, and then get that continuation towards somewhere around that lower $70,000 to $69,000 region. There is still the area we're in right now still is the perfect area for rejection. Although if we do see any type of 4-hour closure over $65,500, I'm going to throw that idea out of the window, and then I'm going to be looking upwards from there towards somewhere around at least 67.2 to 68,000, somewhere in that region, and see the reaction around there. But right now on the low time frames, we are seeing some massive busting action where Tether is seeing some dumping action, and you are setting up a lot of volatility setups now. A lot of them are firing off, like the 8-hour and the 12-hour are currently firing off. The daily is on the edge of firing off. We just need to see a closure over 15%, and that will fire off, whereas Tether is firing that setup to the downside. And then, oh fuck, my bad. And then on the 2-day, you also have that volatility setup looming, where you have momentum freshly flipping back up. You have the volatility setup on the 3-day, you have it on the 5-day, and I believe you have it on the weekly. All of these are now lining up with each other too in terms of momentum. And whenever you get all of these pivots lining up in the same direction, all of your higher time frame pivots lining up in your same direction, that is when you get your trending moves and your busting action moves. Last time we had all of them in confluence with each other, include all the way up to the 2-week, and even the monthly was like back in this region here in like March, February of 2023, when we had when we were hitting our all-time highs around that $70,000 region. So take that for what you will. And right now, we're very close to, we're basically already taking out that $65,000 resistance. Just want to see a 4-hour close over that region, and then from there, looking upwards towards that 67.5, 68,000 for slight resistance or slight rejection, and then upwards towards around 69 to like 72,000 based off of that weekly hidden bullish divergence getting a confirmation. Okie dokie. Now how do I stop this? There we go. Nice. Yeah, what nice volatility we're having today. Hopefully, we finally actually break out of here, like Farhano mentioned. We're now at that spot with Bitcoin breaking past 65K. We're now back to waiting and watching to see kind of where this daily actually closes. Because if we actually do end up getting the daily back above 65,000, Farhano mentioned that 4-hour trigger. You can see it here visually.
That makes a lot of sense, and that does constitute a breakout, and we're back into does it hold the reclaim or not kind of watch and wait mode. To me, this is constructive price action because at minimum, at least, we're getting out of the range. The range has been pretty terrible. I mean, 62.2, move up to 65. We've even gone up to there on the 65.6, 65.7, exactly where we're at. If that doesn't close dailies back above 65K, you just go back to the range lows right into 62.2. And that's been working since middle of July. You really have not been able to see this 65K hold. And if you really do look at every time you've got a nice busting action move past it, just hasn't held it. You see the last two occurrences haven't held the throwback. It doesn't mean it won't hold it this time. That just means this is a very easy spot, like I mentioned, to flip long on a daily trigger. Now, you do see that you have not gotten a retest yet, so you are waiting for that today. With daily volatility potentially confirming expansion to the upside, potentially, you would actually look at that as confluence of a $65,000 reclaim. So fully willing here to flip long into tonight if we actually hold 65,000. And that could be on a lower time frame trigger, like Farhano mentioned, on a 4 hour. For me, I'm watching really the daily closely because I do believe that if we're truly grinding out a bottom and we're truly going to move up, it's going to be off of 65,000. I'm sorry to interrupt you. One thing I forgot to mention is that spot currently does have like a $200 premium over CME. It's usually the other way around. Yeah. So, because when CME has the premium, that's spot buying, right? CME has a premium that's futures driving it. Futures trading. Oh, I see. Okay. Uh, so really, you're going to be wanting to watch the throwback here. It's going to be really important, specifically if you have FOMO longing. At least you really shouldn't. There's not even confirmation of this daily volatility yet, really expanding, and you do see that the daily EMA 100 is approaching on this rally, which is an interesting signal to you. Which at least tells you, yeah, if you haven't caught in any lower time frame longs at 65, there's absolutely no reason to be longing into today. A minimum should wait for the throwback 265K or the reclaim of the daily 100. Because in doing so, if you get either or, you can move up to that $69,000 region. And that's just the big spot on the macro. That's this previous cycle high. Get back above that. That's what actually can move Bitcoin up to maybe even a new high or at minimum up to around $76,000. There's that zone again. We were watching $76,000 a lot in April, May. And that could actually get brought up again if we actually get the reclaim today. Now, remember, if we actually get a reclaim of 65K, this plays into the higher time frame idea. This could explain why maybe we're getting those divergences, specifically the weekly bullish divergence, which would be exactly the criteria you'd want for like a bottom confirmation, in my opinion. But what you're noticing is 65,000 is such a key area of interest. This is why we need to be watching this on like a daily reclaim. You can see the weekly here has your weekly EMA 9 right at 65K. And the nice part about this zone is if you get back above 65K, you move up towards that 67.8 all the way up to 69,000. And at that point, you're in a weekly trend shift potentially. You're getting back above the weekly 9 in a weekly trend shift on low volatility. That could be what really does spark the bottom idea, in my opinion. Confirmed once you do get back above the previous cycle high, of course. The 69,000 should be looked at as a big spot that really is going to dictate a new all-time high or not, in my opinion. You can see that really the all-time high was brought to us because of 69,000 making that nice busting action move to the upside off of weekly volatility, right? So weekly volatility, 69,000 reclaim. Weekly volatility is contracted, no 69,000 reclaim. So you can make the same argument if you end up getting back above 69K. Till then, that is now the next objective if today's 65K does get reclaimed. But again, that's a big if. You have not seen the daily close yet. At this point, you have basically a free objective to the 100. And that means that most likely price does go up to around 66,300 today. I would be looking at that, though, as the first big spot of either the price is going to consolidate here, and that'll lead to tonight's throwback idea.
or you actually just get a reclaim of this today. If you reclaim the daily 100 today, that's your trigger that you are just going to be watching for consolidation on the daily 100. If you get 2 closures above the daily 100, the aggressive short rule is not activated anymore on my part. I have an aggressive short rule on Bitcoin that's if you lose your daily 100, you can be aggressive in shorting Bitcoin. That literally has been working out the entire bear market. And then the aggressive short rule deactivates or invalidates essentially once you get the reclaim. You can see even when you're in an uptrend, it does still work out well. Rejections do lead to downside price action. When you do get back above your daily 100, that's generally your time to be waiting, watching if you are bearish, because that's often when bulls do gain control. You can see every time, and I'll take off my meme lines here. I'll throw off all moving averages. You can see just how important that daily 100 actually is, because that's really what dictates a move to the SMA 200, in my opinion. If you get back above the 100, you move up to the SMA 200. If you can't get back above this, this is the big spot of rejection for bears, in my opinion. Now, even again in bull markets, you can easily get a nice reclaim and move up. And really what told you in 2023 was the daily 100 got reclaimed. You can see that's what started to really move price action to the upside. Same here, reclaim, really moved price action to the upside. You can see we actually went up 41% off the daily EMA 100. And you can see here the moves, the bottoming moves were actually brought to you because of the daily 100 at 98K. That brought price up 24%. Another reclaim that got price up 6%, 13%. So you can see that bullish momentum really does spark once you're back above the daily 100. That's when volatility really can start activating for bulls, in my opinion. Now that we're almost at that spot, this is this region you want to be watching carefully. This is also the capitulation region in May. You lost your daily 100, you massively dumped. I do think it's wise to be watching this zone as your area of interest. And even the most bullish bulls are simply going to be using that daily 100 as kind of the area to get their throwback before the breakout. Once you reach 69K, you can easily retest the 100 and then move up. Now remember, this is more likely now that we are above 65K. That is the big criteria for me. $65,000 reclaim. It's not, for me, 64. It's not 64.5. It is 65K. And that has literally been the same zone we've been talking about since June. Anytime we get a reclaim, it's just been, well, we need to wait and watch. And does it reclaim it? And it does not. Wait and watch. Does it reclaim it? It does not. It doesn't reclaim it. And so even despite all of these things looking very juicy for bulls, I still need to see a daily closure back above 65K. And at this point, it's just more a when than a if, in my opinion, because of all the bullish things that Farhano and things that the chart are showing us. There should be no reason why 65K doesn't hold. Now that's the key thing here. If you end up not seeing it hold, price rejects, falls back under there. Well, yeah, we're back within the range again. We're now back watching 62.2, and I still stand on if we retest that, most likely breaks. You can see now that Bitcoin actually tested 65K again. We are actually breaking it to the upside. And remember, since the deviation here, you've actually hit this multiple times. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. 7 yesterday. So it makes sense you're breaking it on the 8th retest. It's the same reasoning here at 62.2. It's only a certain amount of times you're going to hit 62.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times, right? Before eventually something's going to break here. So even if you're bearish and you are holding shorts and your stop is around this region, or if you were into the other short and your stop just got taken out at 65.8, which, disclaimer, my stop did just get taken out at 65.8, which is perfectly okay with me. It still doesn't mean that the opportunity is passing. It just means, well, the range trade is maybe over, and hopefully we'll maybe be able to get a trending market move out of here. A trending move, essentially. That would be great, because we haven't been trending at all since June. Beginning of June. So June, July, August. We just have not seen literally anything in terms of trend for like 80, 77 days. It's been terrible. Now the 12-hour volatility setup did fire off, and this was something we were watching actually, because this is the idea which was could actually play into
maybe this is the domino effect for bulls. If you actually break 65K and you see this 12-hour volatility setup fire off, which it is now, that could actually bleed into the daily volatility setup, which has not been able to get it up for, well, again, all of like since middle of July, essentially. So for a while, almost over 2 months, it's been just in contraction on the daily. You had this little move up, but mostly a failure in August before going back to contraction. That's why, again, today's close is going to be absolutely crucial here. You can see Bitcoin has now just reached that 66,300. So is this the spot to get massively bullish? In my opinion, no. You should be watching here for either a throwback. Maybe you even get that 4-hour throwback in this region to around 65K, something Farhana talked about, and or watching for this daily 100 to get reclaimed. I still believe this is a good spot to just wait and watch. If you were shorting and out, because what we know now is 65K was so well respected to the upside. There's really no reason to play a guessing game here. If you get back above 65K, you are bullish and you're going to move up. And look at the price action that occurred once 65K held. Every move down actually held 65K. And in doing so, that's what led price all the way up to that 76K region. So you could even argue maybe it won't even stop at 69. Maybe you'll just literally move all the way up to 76. But still, 69 to 76, still nice moves, all dependent on 65K. Someone's at my door. 1 second. My apologies. All right, we're back in black. Nice. Yeah, they were just like knocking at my door for 5 minutes. Oops. Let's see here. So I really hope we're understanding kind of how important today actually is for like the direction of Bitcoin. In my opinion, like this is a major spot. You are either potentially going to reclaim 65K and break out of here with force, and maybe even shift the macro in favor for bulls, something you've not actually seen since October 2025. And that's why really you should put a lot of weight and emphasis on 65K. This is still the spot to reject, in my opinion. But with all the things that we just showed on Bitcoin, it is a way harder victory here for bears, in my opinion, than bulls. Bulls just need a hold here. If bulls hold today, the script flips, and this is when they can start actually breaking out of this range with force and potentially moving at minimum to 69K. That means by tonight, if 65K holds, we potentially have a 6% range activating to the upside, which is absolutely tradable, will be very obvious. And the nice part is when you do reach these ranges and they start breaking down or up, you often do just get taps and then you go up in price, because if this is truly a breakout with volatility supporting it, not really going to be consolidating and fizzling out here, doing what's been happening since June. So I'm honestly excited, even if my trade got stopped out, a trade I've been holding for over a week now. I'm at least excited because it doesn't matter about being wrong or right here. It's all about volatility, because that's the opportunity. And it does seem like potentially today we are going to get a shift in markets, and maybe into the next streams we're going to be finally talking about something different. We've not been able to talk about anything different for months. It's been terrible. So despite even Bitcoin moving up, I'm very excited about this because it's looking juicy. You get confluence of 65K being the monumental spot for Bitcoin with the weekly SMA 200. It is shifting up and it is moving into that region. Just confluence of that idea. Understand the weekly reclaiming SMA 200 instantly next week puts that in favor for bulls. So if even you want to wait for a weekly trigger and hope maybe you get the retest again, that does actually activate into a bullish setup. But again, you have to hold this region
for 4 days. So you can really start dictating this weekly based on the daily. The daily needs to hold today. You got to get back above 65K. Okay, you've done that. Now hold it and consolidate above 65K will actually lead to a weekly SMA 200 reclaim. At that point, you've never really seen Bitcoin not bottom above an SMA 200. That'll be the big spot, honestly, if you get expansion from the SMA 200, where, yeah, maybe Bitcoin has put in a major bottom at this region. We confirm that at all? No. You've been reclaiming, losing, reclaiming, losing. So constructive, right? This is why maybe this time might be a little different, meaning the range might be breaking this time. But again, even the most bullish bulls licking their lips for next week because this will set up. And this could actually set up for a nice move into September, maybe. Now, I will preface this, the daily, the 5-day, the 2-day, the weekly, they've all been bullish before, and this is why confirmation will be key. We got to really be watching to see this weekly bullish divergence can confirm. If you don't get weekly bullish divergence on maybe bottoms, this generally just when the low is in, that is when a busting action move can occur. And we really want the confirmation of that. Bulls need to hold this for 4 days. It's the key here, 4 days. Now it's nice because you can see here that you're actually testing near that weekly median. Weekly median at this point, it seems like it will get hit. Now, again, we won't disregard the daily 100, but weekly median's at 67,300. And you can see that weekly median reclaims, you move all the way up to 79,600. So again, kind of playing into the idea that if you really do start seeing 65K hold and you really do break out of that region, nothing's really telling me that 69,000 is actually going to hold or even reject. It could just be a minor retest spot. And that's kind of an idea Alejandra's actually talked about, which is maybe 69,000 is not going to be that big area of resistance many will talk about. We might actually just break past that and move towards like the 76, 75K region. That's why I'm putting a lot of weight on 65, because to me, it just seems like if 65 reclaims, that's going to be the path to 76. And then 69 may just give us that weekly, if not daily, throwback. So again, you are now a little past your daily 100. If you end up seeing the daily 100 hold 2 days, that's 65 is not going to get tested, and we're going to bust up to 69 before. And right, what would stop price at this point from busting if this daily 100 doesn't reject? I mean, daily volatility is going to confirm tonight. You have a HBDR breakout and the next target up to the SMA 200. Now, if you do not get the 65K retest, again, I'm on the camp that will eventually get retested. With what I just mentioned on the weekly, even if you get the daily above 65, weekly moves up to around 67, 69, you still would want to see this SMA 200 get retested. Let's actually go to the past. Let's see when we bottomed back above the SMA 200, and let's see if we've gotten retest. So here in 2023, you didn't get the retest. You just simply got back above the median on the weekly, SMA 200, and broke out. So last one, no, you didn't even retest it. You did retest it in 2020. Well, technically you didn't retest it. Actually, I'll be honest. Technically, you did not retest it. You got very close to it, but technically, no retest. So that's 2 on no retest of the weekly SMA 200. Yeah, well, and then even in 2015, you didn't retest it, right? So you fall below it, you reclaim it, and then you don't retest it. And that's it. So yeah, it does seem like the SMA 200 doesn't like to be retested, honestly. It doesn't mean it won't, but that at least can help us in saying, okay, yeah, maybe then 65K is the big spot. SMA 200 is at 64 too. So we may not actually go back down to the 64s if you get the weekly back above SMA 200 this week. Now that is assuming there's no chop, and there's been chop in between really this range with the SMA 200. So just something to watch. But I do believe that Bitcoin is potentially grinding out a bottom if we can just hold the zone.
We just need to be watching very carefully 65K and understand it's extremely easy to flip-flop bull here, but we just got to see the 65K hold at minimum on dailies because there's not going to be any other trade if that doesn't hold on like a daily. We're just going to be back in the same chop zone, and bulls are just essentially getting trapped in a range again. That's why we got to wait for the daily close. Now, the bi-weekly has kind of been the try and true here. This has been, even if the weekly and 5-day and 2-day and daily and 12-hour are bullish, the bi-weekly is still guiding us, in my opinion. Now, the bi-weekly does have a silver cross, and this will be actually the first silver cross retest we are going to get. The first time ever, actually, in this bear market. I do think that's important because we need to be watching this zone very carefully because the bi-weekly is actually going to guide us on if a bottom is in or not. Now, we've talked a lot about the bi-weekly, and this is important because I believe that the bi-weekly will help us really confirm if a bottom is in on Bitcoin or not. If we get back above the weekly SMA 200, you take out 67K, weekly trend shift may occur, daily EMA 100 does get the reclaim. You really could then start confirming the bottom idea with the bi-weekly. What we've noticed is anytime the bi-weekly ends up in a silver cross to the downside and then the 5 and the 9 gets reclaimed, that generally or is the bottom. So we saw in 2022 here, bi-weekly silver cross occurred, we went down. You actually rejected the first retest of the bi-weekly 9. And that's going to be the theme. Like the bi-weekly silver cross does end up rejecting, except one time. But you can see that despite if it rejects first tap or not, or the relation to the bi-weekly 9, you every single time, if you get a bi-weekly silver cross to the downside and then get a reclaim of the 5 and the 9, that means the bottom is in. So you can see here, February 2023, the bottom was in, we moved up. You never actually took out that low again. Right? No silver cross to the downside, but here, silver cross to the downside bi-weekly. This was the only one where we didn't make a new low. So if we end up seeing this bi-weekly 9 and 5 reclaim this candle or next, then yeah, 2018 is, in my opinion, the flavor again. And this 2018 was the only one where you got a bi-weekly silver cross. You can see you went up to the bi-weekly 9, slight rejection, but not really. And then it actually got back above the 5 and the 9. That was the bottom. And then we went up. You can see even on this move down, never actually tested the bottom. You didn't get a silver cross down. Okay, so that's 2 where the bottom was in. And then here's the bi-weekly silver cross. You can see actually on the cross, you did slightly reject the 9 on first tap. But then you can see once the 5 and the 9 were actually reclaimed. So let's see here. So silver cross occurs. And then you could argue, right? You could argue, well, wait, wasn't this a failure? But actually it was not. You actually never retested the 5 and the 9. And this is the key. This is the key aspect. You have to retest and hold the 5 and the 9. You can see that it went almost to the 5 and the 9, didn't fully hit it. You went back up to the 21. The silver cross was activated. And then that's where you actually retested the 5 and the 9. The bottom was going to be in the 5 and the 9 should have held in this candle. It did not. You deviated it and you made a new low. But what do you see here? Okay, once that new low was in, so the silver cross did work. You made a new low. The 5 and the 9 got reclaimed, and you held the 5 and the 9 and even tested it and then moved up. And you can see the 5 and the 9 held all the way up to new highs. So I think that's very relevant actually to this time because while you're really near now testing that bi-weekly silver cross, this is the first retest. It almost seems like it is going to retest that. I'll be surprised if we don't reach that 67,180. And again, that has implications for like the weekly then, maybe getting the trend shift. But I would really be focused on this bi-weekly because if you end up seeing the bi-weekly get back above your 100, yeah, this bottom is in on Bitcoin. And then at that point, you can be majorly aggressive in your buys
on Bitcoin, because there's never been a time ever where the biweekly silver cross then took Bitcoin, reclaiming the 9 and the 5, testing it, and the bottom wasn't in. You actually never test those lows again, aka like a generational buy opportunity with confirmation, which is kind of nice. So you can see you're not very far from that zone. That's why really it's going to be key getting back above 65K, because that's what gets us back above the range, out of the range really. And that is what maybe starts repairing this bi-weekly, because the bi-weekly is still massively bearish. And you can see that you're still actually producing lower highs on the bi-weekly. And the biweekly still does have a silver cross. And there's more instances where the biweekly silver cross, once tested, does take Bitcoin to new lows. And that's why if you end up at all seeing this biweekly 9 and 5 hold, consolidate, retest above, that's where then we can totally shift gears and really start talking about major moves up, because again, that's just what has occurred every single time on Bitcoin's history. But until then, you do still have a biweekly target at this region, saying that 44,000 is more likely at this point. That does not mean, though, in 11 days, it can't actually get the reclaim. So that means literally in 11 days, potentially, we'll call it in 2 candles. Maybe then Bitcoin can actually give us confirmation of a bottom, right? If you reclaim the biweekly 9, retest it into the new week, hold it, yeah, I mean, it's not going to be much more you'll need. Understand you've never had an instance where the biweekly had a volatility setup and fired 2 to the downside. You haven't really had many where these fired to the downside, really, in all honesty. In summary, these like to fire to the upside. There's more to the upside than the downside, just in a basic way of thinking about it. This one fired up, up. This one started to fire up and then shifted back down. And then this was literally the only one that fired to the downside in a bear market. This one, and then you can see in 2022, you started to fire down. Yeah, it started to fire down as well in 2022. But then that was it. You never had another one fire off in a bear market. So 2022 and this bear market is the only ones, but you've never had 2 fire in a bear market. And before 2022, these biweekly setups in bear markets would just contract to setups, which is interesting. And then, right, once the setup would activate here, you would then get a major breakout move on Bitcoin. So again, plays into the idea still biweekly volatility setups like to fire off to the upside, generally because that's just more have fired off to the upside. But again, that doesn't mean it can't. Of course not. That's why, though, you're going to need to see the really, in my opinion, reclaim of this biweekly 9. How terrible would it be if this move up just takes us to the biweekly silver cross, we retest it, and we move back down under 65K? Again, there's not many things telling us that is going to occur, but with the daily 100 now getting tested, the biweekly silver cross almost tested, and no actual proof yet of 65K holding, that is still what the bears are still thinking of, in my opinion. But again, that is why we don't need to play the guessing game. We just need to be waiting and watching. Respect 65,000. That's literally been the key thing. When we shorted here, we talked about 62.2. We never lost it. We then went right up to the range highs. We're breaking 65K. So, right, if we get an SR here, this will be the first big sign that, yeah, bulls are in control. Understand that if you do want this move up out of 65K, you're betting on essentially a macro bottom. You're betting that this is essentially the low, and you're wanting or betting and waiting that this is just going to break out towards 76. And with everything I just mentioned on the bi-weekly, you're very actually close, the closest ever in this bear market to confirming some kind of bottom. So that is worth watching, in my opinion. Let me just double check everything. Let's go to the 4 hour. Okay, I think we did get the 4 hour close. Nope, 35 minutes. Like, we know not to long these. This is a good spot for like aggressive longs to get taken out. Even if it springs, still could just give a nice retest. And it's exactly what happened here. Aggressive longs got taken out. It just couldn't give the spring. So yeah, GG on bulls, honestly. Not breaking down is always the key sign here.
and just could not break down. The range got tighter, and with this breaking out now with daily volatility, I'm really hoping that this isn't just some kind of 65K liquidity grab before going down. I'd really like to see Bitcoin break out of here with fours because it's easier. It's a lot easier, in my opinion, to catch moves to the upside than the downside. Bitcoin likes just moving up. When it really does move up, it moves up hard. So that's what I have on Bitcoin. I think it's very interesting. Out of everything I talked about, very interesting. We're finally retesting the biweekly silver cross, and this has now officially, or almost basically to the T, been tested. So definitely somebody watching. Let's go to Bitcoin dominance now. Let's kind of see where we're at. Okay, cool. So Bitcoin dominance is, so we did hold the weekly 100. Notice how that range low did still hold. We were looking for a move up to that weekly 9, maybe the 21, and you can see you're actually breaking past that. You see here that 59.69% is being tested, but still, this is still a major spot for bears, in my opinion. This is still a big spot where I'm not really getting a lot of indication you should just be FOMO longing this quite yet. If Bitcoin dominance ends up closing back above 59.69%, that'll be the trigger to actually break out. You can see you can easily move up to the 61%. And at that point, why wouldn't you just continue to move up closer to 62? But there's no indication of that quite yet. The weekly 34 has been the key factor here. Every single time you get back above a weekly 34, you just simply can't hold it. If you can actually hold above that, that'll be your key factor that things are shifting in this range, a range that's been happening since August. And really, I mean, that is potentially where we're going to break out on Bitcoin dominance. I'm a simple man. That correlates to a breakout on Bitcoin. But we're not really allowed to get bullish here. You need to simply wait. Daily shows it a little better. You need to wait for at least a throwback. You can get a throwback to 59.5%, and that could correlate to a move up to around 65K on Bitcoin. Now that, well, we actually just officially hit it. I see Bitcoin's busting up. 59, and we actually got the weekly trend shift now. So it's taken out the highs. Let me go back to the biweekly. We're slightly above the 9 now. Oh, wow. And the bi-weekly 100 just got hit. Damn, Daniel. Wow, what an insane move in that last 15 minutes. Excuse me? That was a 4% 15-minute candle. Damn. Wow, it hit 70K on PIONEX. Wow. Oh, shit. I'm like, were we just at 66? Yeah, we were. Now it's at 69. Wowzer. Well, you've just now hit your bi-weekly EMA 100 now in 69K. So I guess now it's still, this is not the place, in my opinion, to be longing Bitcoin. And now, I mean, you just shift gears and now watch SMA 200 versus EMA 100, basically. What an insane squeeze up, really. Wow. With daily volatility at 46% now. Yeah, so watch the ranges. I mean, still even on this move up, you very easily can see Bitcoin retest around here still. So don't get FOMO, don't get blindsided here. And we've now honestly just hit the extremity high here. We've hit 69K. This is insane. So watch that very carefully for actually the last 80 something days. You've been waiting for that biweekly to hit that 100. That's kind of been the big spot. If 65K gets reclaimed, price just leaped to it. So wow, what an impressive move up overall. It's insane. All right, let's go back to Bitcoin dominance. So Bitcoin dominance, yeah, we've hit 59.69%. It's wait and watch mode here now. You're waiting to see, okay, does 69K get reclaimed? Does the daily SMA 200 on Bitcoin get the reclaim? And most importantly, does the 59.69% get the reclaim on Bitcoin dominance? You can see that really, if you do get back above 59.69%, it's almost like the 65K zone on Bitcoin. That is just where really price likes to move up bigly, in my opinion. So you should be watching that zone very carefully. And now with this being retested and with 69K being retested,
it just plays into exactly what I said before. This is not the spot to be longing. I'd be waiting for at least today's close, and at minimum, wait for the 4 hour on Bitcoin. But yeah, respect 59.69% here. This will dictate if Bitcoin dominance is breaking out of the range. And if you do break out of this range, you're going to move up to 61, possibly all the way to 62. That's important because the monthly here would then start testing its last major lower high. And you want a trend shift on Bitcoin dominance. If a monthly trend shift occurs on Bitcoin dominance, you're basically solidifying a macro trend shift across the board, in my opinion, because that just correlates to maybe even this last lower high on Bitcoin becoming tested. Understand Bitcoin dominance testing that 60% region was when Bitcoin tested the 80K. So we'll be very key here. Bitcoin dominance can break out and reclaim 59.69%. I'm glad my short got out at 65.8. How cray, honestly. All right, let's go to Tether dominance. Let's look at this. Hey, your weekly 21 just got hit. This was in, well, deviation reclaim, so you need to be watching for some kind of move here. Really, the daily that will guide you. If you lose this daily SMA 200, you are going to just move down to the next zone. That's right at 7.49%. You can see nice moves on Tether dominance occur once SMA 200 is lost with force. You can even see the last major rejection down came off SMA 200. Major moves down occur off that daily SMA 200. I just saw, I'm sorry, I was cleaning my little seashells, that we touched the SMA 200. Oh, yeah. That's crazy. It was at 65.8. I blink, it's at 69.2. I'm like, am I seeing this right? Were we just talking about 69? It's happening, boys. And look at ETH. That's crazy. That's the first time we've done that in the last 3 cycles. And now we flush everybody who longed 69 to 70,000. Yep. On just a simple 65K throwback, potentially. I forgot that I had a $20 long on a 500x open on BTCC, and I just got my notification that the TP hit. It's beautiful. Dude, well done. 20 bucks into 220. Not bad. Yeah, I put like 700 on ETH and made like $3,500. Finally. What an insane trade. I'm not gonna say. What a day. You got a 10% move on Ethereum in one day. Holy hell. Wow. Damn. Yeah, that's an elite trade, Alejandro. Damn. You know what? You boys taught me everything I know, so thank you. What a day. So yeah, I really do stand on like everything I did say still. I still think 65K, just like Farhana mentioned, is still the spot. That's now we can easily get a retest, still be bullish and take out now late longs. Only way that changes if you see the EMA 100 actually hold, there then 65K may not get tested until next week. You may then just go down to the weekly SMA 200. And how epic would that be if you end up getting a retest near the SMA 200? But remember, you haven't actually, every time you've gotten above the SMA 200, you've never retested it before. Just so everyone's aware, but that doesn't mean you can't retest that weekly 9 and get near it. So that would be actually a perfect thing. If you keep moving up even, I still would be on the camp that 65K or in that region will get tested. That'll be an opportunity zone. Going to the daily will guide you. If you close under the EMA 100, okay, yeah, 65K is incoming. But if you close today above it, then that means any move down to it is an opportunity zone. It means you can move right up to the SMA 200. You're essentially looking at that as like a moving average range at that point. It's just a range. You break 69K, it's the same thing we talked about. I am believing that that is what's going to take us to 76K. And I was just talking about how I don't believe 69K is going to hold as resistance. And I do still stand on that. I really do believe that this move can actually still keep going up, in my opinion. Look at daily volatility and look at how long we've been in this range. This is truly a range breakout.
we don't want to be too aggressively bearish now. Now that the shorts are out, now that, you know, we're kind of getting some confirmation, you want to be waiting for this or something like this. Only way to become bear now, in my opinion, is lose 65K. You lose 65K, that's when you can become bear. And understand tonight we'll actually deactivate our aggressive short rule. We've had this on since May. And really, I mean, it didn't like deactivate, but you really did just like have very easy shorts under the EMA 100. But I know in Bitcoin's history that once you start getting back above the EMA 100, it can be almost like a trap. You're used to this type of price action, and the daily 100 gets reclaimed, and that's just where really you start getting like bull market activity. Obviously, it'll be more confirmed when daily SMA 200 is reclaimed at 69K, but that's why I hold a lot of weight on my daily EMA 100. It is very important. So let's see if we actually get the reclaim of that today. And if you do, again, I hope you understand, then most likely 65K won't get hit until next week. Bitcoin dominance is at 59.69%. Same thing I'm saying here. Wait for a throwback. You continue to hold 59.69%. Yeah, most likely then 65K is not going to get the retest. You're probably not going to retest the 59.4% until next week. And you could actually just keep moving up on Bitcoin dominance, which could mean Bitcoin will just keep moving up. 59.69% has been the spot. Doesn't change with time. And we've literally been talking about that number since August. And I remember when we were here, it was just all I was saying was 59.69% for the culture. So it's the same idea now. We want to be watching that zone. And now with tether dominance, well, you've gone all the way back down to that 7.83%. Honestly, a pretty disastrous move down, I will say, for bulls here. Because now it's what's happening is potentially you're grinding out maybe a lower low on like a weekly, and maybe this is the first signs maybe of like macro weakness here on tether dominance. You can see the biweekly nine's literally been holding since October. You did lose it in one candle here, but now you're pretty well below it. Again, if you end up losing this biweekly nine while even closing under July 20th low, that could be the first big sign that there is some macro weakness here. You can see some pretty big rejections occur off 8.2%. I mean, look at this wick high that was in October 2023. That was off of 8.2%, and that's what took price all the way down to that 3.98%. So actually, yeah, this is now the first signs of weakness. You can see here we were really wanting that 8.567% to hold. Now you're falling back within this range, and now you can see there's, well, if you close the monthlies back under that 7.83, you are essentially back within this range where price can go all the way back down to 6.5%. Now, again, I understand we were just bearish and we were looking for the move down. That's why our stop losses were key at 65.8 and even at 66,500. But now with potentially this major move up to 69K, this does shift things for me. I'm back onto what I said. 65,000 is the big spot for me to flip flop. And now with Bitcoin at 69K, this does just make the longs at 65,000 even more juicy. So I am watching this. I need the daily to close. I think it's just more a formality at this point. Watch 65,000. That is the range high. Bitcoin often likes to do these moves, squeezes up. Everyone's now massively profitable. You then can make like a major move down. It leads to a retest, and that's just what takes out aggressive longs. So don't get blindsided on that, and definitely don't get blindsided on shorting. Wait for confirmation. Let's watch 69,000 very carefully and really pay attention to your daily 100. As soon as tonight closes above 66,200, my aggressive short rule is off, and we need to be respecting the ranges. I do think if you reclaim 69K, Bitcoin does shoot up to 76,000. And there's not many things telling me at this point that we're going to flat out reject 69K other than a retest trade. So that still plays into a bull's hands. And yeah, if you long this, GG, honestly. Wow, what an insane freaking day. 10% on ETH. And you had, I think, a 5% 15-minute candle on Bitcoin. So absolutely epic stuff. And this is exactly what you'd want to see if you're actually breaking out of a range. It's been terrible. I mean, these 1, 2, 3% moves. Finally even seeing like a 15% green day on some of these alts is insane now. So like MSTR is actually at 13% up, coins up 11% too. Yeah, today
portfolio is looking nice. But then again, it's just today. The thing is, it is because of that, and this is what no one puts together. It's really bullish. It's really fucking bullish. And they broke that cycle. So I'll take it all day long, baby. Thank you. That daily SMA 200, dude, that to me, that's what gets me harder than fucking advanced trigonometry. Now, we got the S&P 500 for a trade, and then Lucid for an investment. Perfect. Thank you, sir. Ok, rápidamente voy a ver sus comentarios en putiza. Hey, excelente pompazo, señores. Güeyes, cabrones, hijos de puta, lo que quieran. SMA 200 en la diaria, esto es Ethereum, no es tan dominante, no lo habíamos visto desde noviembre del 2025, pero tienes este setup de volatilidad expandiendo con fuerza. Cabrones, Bitcoin tocando y rompiendo el SMA 200 en la diaria, para mí es la señal. Es la señal que probablemente sí compramos el fondo. Y recontra uf. Ahora, esto no quiere decir, quiero que lo sepan, porque recuerden lo hijo de puta que es esto. Cada que hemos encontrado un fondo, tienes más o menos algo que ocurre que regresa el precio acá, ¿ok? Tarda meses, ya que todo el mundo canta victoria y la verga y se va para arriba, tienes un momento de espanto que no hace un nuevo mínimo. Es lo que hemos visto. Pero hasta ahorita, cabrones, SMA 200 tocado en la diaria, quiero recordarle a todo el mundo la línea moradita de acá. No la tocamos acá. Se ve que sí, pero no la tocamos. No la tocamos. Aquí hay un espacio, ¿ok? No la tocamos. Y quiero recordarle a todo el mundo en el mercado bajista del 2022 que tanto amamos. Déjenme voy al índice, ¿no? Que es lo que usamos. Simplemente recordarles acá. Aquí estamos, ¿no? Tocando el S&P 200. De nuevo, no lo tocamos acá en esta bajada, pero quiero recordarles, en el 2022, que no es comparable este mercado bajista con el 2022, no importa cuántas veces me lo quieras contar, tío, no tocas el promedio del 200 en marzo, caes, nunca te atreves a ir a retestearlo, y cuando lo retesteaste fue en enero, y de ahí, ¿qué pasó en enero? La línea morada, recuerden. Rompiste, vámonos para arriba, luego volviste a caer, pero ya no hiciste un nuevo mínimo, ¿me entiendes? Te fuiste para arriba. Bien, entendido, ya vimos el 2022, Alejandro, no se compara. ¿Qué me dices del 2018? 2018, intentamos, no tocamos, intentamos, no tocamos, intentamos, no tocamos, y cuando lo tocamos fue en abril del 2019, reventamos a la alza y nos fuimos para arriba. Llevas más de 10 años en Bitcoin que no habías hecho esto. O sea, puedes compararlo con ciclos anteriores, no me voy a ir tan atrás porque no creo que se compare el comportamiento de Bitcoin cuando estaba en nada con lo que estamos viendo ahorita. Y esto, damas y caballeros, ha dado un pompazo de 13% a Strategy, ha dado un pompazo de 12% a Coinbase, a Circle. Estamos viendo cosas buenas. También quieren entrar en el corto SpaceX, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, esta zona bonita, aguantando y viniendo para abajo. Ahí vamos. El tío Salo le metió un long a ETH, sacó para las botanas. Qué rico, cabrón. Qué rico. Qué rico día es este, cabrones. Algo en lo que no estoy completamente, en lo que no estoy completamente de acuerdo con lo que se analiza es esto. Yo quiero ver a la dominancia de Bitcoin ir a comer mierda. Es lo que yo estoy esperando. Para mí no es positivo. Es positivo, obviamente, para el mercado cripto en total, que veas la dominancia de Bitcoin pompear, pero yo quiero ver esto caer. Si son alcistas de verdad en como yo veo el mercado, queremos ver la dominancia de Bitcoin absolutamente hundirse. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas este rally viene a cargo de las alts. Y de nuevo, que alts, Ethereum, Solana, Tron, sigo sin entenderlo, todas aquellas que se van a usar en
en el nuevo sistema financiero, ¿no? En todos esos rieles. Que de nuevo todavía no se trata de nada más que la tokenización de deuda, todavía no existe cambiar cosas del mundo real a hacer los assets en blockchain, todavía no existe ni un susurro de esa ley. Entonces, por ahorita, nuestros ganadores, Ethereum, Solana, Tron y pues Bitcoin es como el de rebote. Bitcoin para mí, la razón por la que Bitcoin debe de aguantar por acá más o menos es porque Bitcoin ha sido y continúa siendo, y lo mismo con Strategy, el caballo de Troya. ¿Ustedes creen que Bitcoin no? Todos sabemos aquí que los Bitcoiners son la gente más inteligente del planeta, los más bronceados, los que mejor comen, los que mejor cuerpo tienen y los que más grandes tetas chupan. Lo sabemos, lo entendemos. Pero la realidad, que también entendemos en este canal, es que Bitcoin ha sido el caballo de Troya para meternos en este sistema. Strategy ha sido el caballo de Troya secundario que ayuda al caballo de Troya principal con sus compras pendejas, ¿no? Imagínate que fuera de verdad que solamente sabe comprar el tope y vender el fondo, ¿no? Un güey después de todos estos años y no ha aprendido, ¿no? Puede gastarse 29.99 en el curso del tío Salo y aprender mejor de lo que está haciendo, pero no lo hace. Porque así funciona y no tiene nada de malo, cabrones. Nada de malo. Porque en sí, claro que es un Ponzi, Strategy. Por supuesto que lo es. Pero es un Ponzi del gobierno para poder aguantar esto. Es una operación psicológica como todo lo demás. Quieran o no, les guste o no el análisis. Esto reforza para que entiendan por qué se los digo, no nada más para que sepan que estoy loco porque lo saben ya. Pero esto se los digo porque cuando me dices que Strategy va a quebrar y la narrativa principal es que va a quebrar, es cuando encontramos los puntos más importantes para meternos en el mercado. ¿No? O sea, por el amor de Dios, tranquilos a todos los que estén en este momento intentando entrar en este mercado con FOMO, ya se nos fue. Les digo, van a tener otro momento donde los van a volver a tirar para que los hagan pensar que no. ¿Ok? Es como esto funciona. Es como todo esto funciona. No nada más te va a dar el velazo para arriba y nos vamos y se acabó. En todos los ciclos hemos tenido, aunque se tarde, ¿eh? Si ahorita te la pelaste y no invertiste, entonces, ¿qué? Todos los machines que estaban esperando, ¿dónde está mi tabla con la zona? Espérenme. Tengo por aquí. Todos los machines que estaban esperando esta zona, que van a comprar en 69, Nel, güey, tienen que esperarse tantito. Y lo que van a hacer probablemente es el retroceso. Y esto es por psicológicamente, lo que está haciendo Bitcoin es lo que no deja a la gente pensar claro para ir para arriba. Porque cuando regrese esta zona, donde va a ser la oportunidad gigantesca, lo haga aquí, lo haga en un año, lo haga en 2 meses, lo haga en un mes, lo haga en una semana, lo que quieras, ¿ok? Lo que tienen que reconocer primero es, en agosto nunca pompé esta chingadera. Algo se rompió. Algo se rompió de los ciclos. ¿Cuándo se los dije? Con esto. Algo se rompió. No tuviste el pump de agosto. Estás consolidando para abajo. Eso no lo hace Bitcoin. Discúlpenme, eso no lo hace Bitcoin. Entonces, toda la gente que está esperando a que llegue, vean la trampa psicológica para que lo comprendan y esto es lo que va a pasarle a toda esta gente que está esperando entre los 44 y los $49,000 para entrar, que son todos, o sea, todo el puto mercado está esperando eso. Lo que puede pasar aquí tranquilamente es, ya vean dónde estamos, ¿no? En la de 2 semanas tocando el promedio del 100, retesteándolo para arriba. Puede que no lo rompamos instantáneamente, pero una vez que en febrero del 2023 retesteamos el promedio del 100 de 2 semanas, fue cuestión de tiempo antes de irnos para arriba. ¿Ok? Tuviste un bajón, una última sacada a los 19,000, después de haber pompeado hasta 25,000, una última sacada a 19,000. Y esto tiene que pasar. ¿Por qué? Porque la gente que está esperando esto, le das esto, y cuando le das esta gran oportunidad de, güey, ven y compra, dice, no, va a caer a donde siempre he dicho que va a caer. No compran y vámonos. Y no compraron acá. ¿Ok?
Tío Salo, si va a volver a bajar, ¿por qué no vender ahora y comprar otra vez? Porque estás jugándola a la segura a tiempo largo, te da igual. Ve toda la gente que está ahorita haciendo gimnasia mental en todo esto. Estás viendo que Bitcoin está actuando de una forma en la que no lo ha hecho en 8 años. Y eso te pone en básicamente 12 años, 3 ciclos. No lo ha hecho. ¿Por qué vas a jugarle al verga y querer ganarle al mercado? Lo único que vas a hacer es te vuelve a dar una oportunidad de bajada, a volver a comprar y agregar a tu posición y finalizar tus posiciones. Es todo. Es todo. No quieres jugarle al verga. MicroStrategy está pompeando 15% el día de hoy. Coinbase Circle. ¿Va a volver a hacerlo? Yo creo que sí. Psicológicamente, esto tiene que hacer esto para después hacer esto, para después hacer esto. ¿Por qué? Otra vez nos va a llevar al 2021. Y vamos a disecar esto como ahorita. Cuando creas la divergencia bajista que acabamos de ver en el precio, es aquí. ¿Ok? No lo hiciste antes. Nunca antes. Es aquí, en el fondo. Vamos a utilizar esto como la zona de fondo nosotros. ¿Ok? Los $21,000. Puta, los rompiste. Aquí fue tu pompazo 80,000, 82,000. Caíste. Este fue tu pompazo 66,000. Caíste. Este fue tu pompazo 65,000. Bien, tienes tus mínimos bien marcados ya ahorita, aunque los mínimos los marcaste aquí y aquí y aquí, no acá. Entonces estás más adelantado, estás básicamente viendo esto, pero todavía no ves esto. ¿O sí? Espérame. Básicamente, sí. O sea, sí. Te voy a decir, eso sería esto, el equivalente a esto. ¿Ok? El equivalente a esta zona, a los 67,000. Eso sería el equivalente. La barriguita de aquí abajo del 2022. Esta sería el equivalente a los 66,000, 67,000 dólares. Esta. ¿Ok? ¿Qué pasó? Güey, pompeaste, tocaste el promedio del 100, caíste, te está dando un rechazo. Y acuérdense, esta vela duró 2 semanas. ¿Ok? Esta vela de acá. Por 2 semanas, el precio de Bitcoin rechazó el promedio del 21, el promedio del 5 y el promedio del 9 y además el promedio del 100. Por 2 semanas. Todo el mundo aquí, yo me acuerdo perfectamente. Yo estaba de, ay, les dije que iba a valer verga y íbamos a ver precios más bajos. No viste precios más bajos, pendejo. ¡Toma! Para arriba. Todo esto es un juego psicológico en traders. Porque recuerden, el imbécil que no sabe, no el imbécil. La persona que no sabe ver un gráfico y no entiende estas cosas, esa persona está perdida en este momento. No sabe nada, ¿ok? Ahorita solamente queda la gente que está usando técnica, análisis técnico, ¿ok? La gente que está usando análisis técnico son los que podemos espotear esto y decir, güey, perdemos estos promedios y nos vamos a la verga. Esto es lo que va a pasar, ¿ok? Y puedes ver, comparado con el suelo, si hubieras comprado aquí, en los 19, pues güey, no te fue nada mal. Digo, relativamente hablando, ya es 21% arriba del precio, ¿no? O sea, no, espérame, lo tienes que medir de abajo para arriba. Disculpen mi pendeja ignorancia. 26%. Pero cabrón, en vez de comprar ahorita el mechazo, estarías comprando aquí ahorita. No lo vas a hacer, ¿ok? ¿Cómo se vio el 2018 con esto? El 2018 en realidad nunca perdiste el promedio del 100 en la de 2 semanas, entonces no lo puedes comparar. Pero ahí fue el promedio del 9. El promedio del 9, una vez que retesteaste el promedio del 9, porque tuviste tu última caída, fue en febrero. Y ahora, este retesteo te llevó para abajo y te pintó una vela. Veanlo, hijo de puta. Por 2 semanas cerraste esta vela y le dijo a todo el mundo, este es el tope, pendejos. Y aquí, esta vela cerró mucho más arriba
y luego nos fuimos para arriba. ¿Con qué? Con un rechazo del promedio del 9 en la de 2 semanas. ¿Qué tienes ahorita? Una combinación del 2022 y el 2018. A mí no me sorprendería que esta vela cierre aquí abajo. Todo el mundo diga, o sea, y no estoy diciendo, ahora estoy intentando predecir cuándo, cómo y la chingada. No estoy intentando predecirlo, simplemente le estoy dando ejemplos de qué puede espantar a la gente. Y esto podría hacer que todo el mundo se apanique cuando veas que esto rechaza, cierras esta vela aquí, así, con un mecho para arriba. Todo el mundo va a decir, este es el nuevo fondo, o sea, esto vas a ir al nuevo fondo. Y su oportunidad de compra estuvo aquí en los 64, 63, lo que tú quieras. Y de ahí se va para arriba. ¿No? Y esto es lo que yo digo. Para mí es sencillo. Esta divergencia de precio con esta es lo que vimos ahorita. Se rompió algo en temporalidad que nunca se había roto. Y cuando volteo a ver, lo que les digo que me mama es lo de el fenómeno que está ocurriendo con la deuda gringa. Volteo a ver el fenómeno de la deuda gringa. Entiendo que cripto lo van a usar para todo eso. Sé que va relacionado. Cada que vemos una crisis de banco y la Reserva Federal incrementar la liquidez de la forma en la que lo están anunciando, aparte de todo, la gente se espanta porque dice, güey, los bancos van a quebrar. Va a haber una recesión. ¿Y qué es lo que pasa? Lo contrario. Y no nada más acá esto. Olvídense de los setups de volatilidad, los voy a esconder. En ambos fue así de fácil. Divergencia alcista en el RSI. Divergencia alcista en el RSI. Y quiero que sepan, todo es posible. Puede que nos dé el escenario que les dije en uno de los escenarios que les conté. Se adelanta el ciclo, nos vamos para arriba, literalmente regresamos a los $104,000 rápido. Y ahí te empiezan a contar que todo le va a ir de huevos. Y ahí tienes tu siguiente caída y efectivamente caes a esta zona. Pero localmente hablando, tío, en un fondo, y esto es para que lo vuelvan a aprender o lo aprendan conmigo, guerra nuclear inminente, este fondo. La bancarrota de Strategy, vendiendo bitcoins, cold wallets, todo eso. No sé, o sea, no puede ser más específico. Y aquí en el RSI, en la de 2 semanas, tienes por fin al RSI apuntando para arriba por encima del promedio. Todo esto puede cambiar, pero vamos a hablar psicológicamente de lo que toca, lo que sigue. Y quiero que lo vean conmigo. Psicológicamente lo que sigue es toda la gente que está esperando esto, que está emputadísima, va a odiar este rally. Odiarlo. No, va a volver a bajar y ahorita van a ver todo, se la van a pelar. Crea ese momento en la cabeza de todo el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando vuelves a bajar aquí, a la última oportunidad, 62, 64, ponte tú si quieres, 60, 59, lo que tú quieras, pero no se va a llevar al mínimo. Cuando venga ahí, van a decir, ajá, te dije, ahorita voy a poner todo mi dinero en cuanto llegue ahí y pito, güey. Esto psicológicamente es lo que destruye a todo el mundo. ¿Qué les dije desde el principio? Con esto, lo que más puede joder a todo el mundo es sencillo. Ay, y estamos viendo divergencias alcistas en la de 2 semanas, ¿eh? No en la semanal, o sea, la semanal aquí la tiene, ¿no? Tienes tu divergencia alcista en la semanal en el RSI con el bajón de febrero que fue, y luego tienes tu divergencia acá en el 22. Baja, sube. Literalmente, es idéntico. Lo único que no queda es lo que todo el mundo está esperando.
Lo que todo el mundo está esperando en este momento es, voy a comprar en el último cuarto del año. Es lo único que tengo que hacer, esperarme a noviembre. ¿Y qué es lo más culero que esto le puede hacer a todo el mundo? ¿Y cuál fue la idea del tío Salo? Chopear en el S&P 200 hasta que se canse y dar una subida. Quiero repetir esto porque es muy importante que lo comprendan, porque entiendo lo confuso que llega a ser escuchar este tipo de cosas, porque yo estoy volteando a ver escenarios. Y mis escenarios van acompañados con confirmaciones de situaciones. ¿Ok? Eso quiere decir cuando todo el mundo tiene miedo, cuando todo el mundo tiene avaricia, etc. Lo que acaban de ver ahorita aquí tiene dos sopas para mí. Yo personalmente me cuesta mucho trabajo creer que de aquí nos vamos a ir hasta altos históricos. No es imposible, pero me cuesta trabajo creerlo. Lo que sí es que han hecho todo lo posible para meter mala y mala noticia con todas estas subidas. Y eso a mí me da el por qué creo que el escenario más probable es una subida a los 104, a esta zona más o menos. ¿Por qué? Pueden verlo aquí. Que nos rechace e ir a buscar el mínimo que todo el mundo está esperando, porque ya cuando eso ocurra, todo el mundo promedió acá. Como no compraron esto porque dijeron va a bajar más, todo el mundo promedió acá, 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 acá. Y te da una puta limpiadota y te puede llevar hasta los 30, se los he dicho 1000 veces. Este podría ser este es uno de mis escenarios favoritos y mi sueño mojado, ¿ok? Porque es lo que más jodería a todo el mundo. Lo que absolutamente más jodería a todo el mundo. Porque la gente que compró acá aguantó, no vendió, se esperó, se la peló y aún así bajó más su dinero. La gente que no compró acá promedió todavía mucho más arriba, como Grant Cardone, que va a comprar todo ese tope y luego se va a caer todo. Ese sería el peor escenario, por eso me gusta muchísimo. Y eso coincidiría más o menos con las fechas del 2008, etcétera, que también es mucha especulación. ¿Ok? Es muchísima, muchísima especulación que les estoy tirando a todos ustedes ahorita. Pero por ahorita tenemos algo interesante, algo que nunca habíamos visto. Este retesteo del promedio del 100, güey, del 200, el S&P 200 diario. No lo habíamos visto nunca en el ciclo hasta que lo rompe a la alza. Puede ser una trampa, sí, pero yo creo que la trampa más o menos es para la gente que se sube tarde a longs ahorita, la gente que no sabe de TA, ¿no? De análisis técnico, baja, llévate estos mínimos a los 60 y de ahí para arriba. Hay algo diferente en este ciclo y ese algo diferente es cómo están usando cripto para política monetaria. Yo quiero ver, puta madre, Ethereum, me hubiera quedado con mi tremendo long. Güey. Ethereum aquí sí no pierde los 1900, es el fondo más obvio de toda la historia. ¡Qué ricura! Solana también, con ese promedio de las 200 sesiones, dándolo puro y duro. ¡Qué rico! Y ese es el pedo. Ese es el pedo de acá. Mentalmente, toda la gente está cansada. Están viendo un pump. Dicen, por fin, güey, tenemos el resultado. Va para arriba. Y un bajón para después ir para arriba sería la confirmación para mí de que si te da el bajón, esto es algo que quiero decir también. Si nos da el bajón, yo sí creo que Bitcoin tiene camino para empezar su ciclo simplemente antes, o no empezarlo. Tal vez estar en lo que llaman el superciclo. Y el superciclo es donde básicamente hay dos sopas. La de continuamos hasta el 2027 para arriba y el 2027 tenemos esa gran caída. O
simplemente la caída ya no fue nada y se acortó el tiempo a la baja. Puede ser cualquiera de las dos. Voy a irme a análisis técnico, enfocarme un poco solamente en eso y quiero regresar a mi tesis acá. Puedo borrar todas mis líneas. Es más, déjenme, me aseguro que todo esté borrado acá. Remove six drawings, perfecto. Voy a regresar a esto. ¿Era de aquí o de acá? Era esta. Para mí, rompes los 71 en Bitcoin y ese es tu primer avance que te vas a llevar este máximo. Mínimo como juego psicológico te lo vas a llevar. Es lo que te pone alcista. ¿Por qué? Porque esta es una mega consolidación. Aquí abajo, una ruptura a la baja, un mega SFP aquí para continuar a la alza. Es lo que puede ser. Para mí el escenario de la baja se vuelve más difícil. No imposible, se vuelve mucho más difícil. Porque la gente que está esperando aquí, de nuevo, ¿no? En el S&P 200, la gente va a seguir esperando. Y si tienen a la baja, todavía no los meten. Para meterlos a estos güeyes, tienes que romper a la alza. ¿Ok? Pero antes, lo que tienes que hacer es a la gente que se inscribió a que este es el fondo, que ahorita está como nosotros, ¿no? De a huevo, güey, compramos el fondo, somos unas vergas. Tienen que espantarlos, que esta gente salga como changos a decir, ya, ahora van a pelársela y va a venir a 44. No compren, nosotros acabemos de colocar última oportunidad y vámonos. Y estos güeyes se quedan sin comprar, promedian acá. ¿Ok? Es lo que personalmente creo. Esta para mí es la línea más importante en cripto y está entre 71 y 72 mil dólares. Una vez que Bitcoin pasa esta línea, no hay vuelta atrás en mi punto de verlo. Es simplemente lo que creo. Voy a ir rápido a la trimestral y vamos a empezar por acá. Voy a quitar esta línea, ya la vieron, ¿no? Y está cerca el promedio del 9 y el 5 mensual. Ok, vamos a empezar en la trimestral con básicamente esto. Pueden ver que estamos empezando a apuntar el RSI para arriba. Para confirmar esto todavía falta un mes y 12 días, no lo voy a contar para nada. Pero pueden ver que cuando apuntamos acá el RSI a la baja de aquí para acá, cuando apuntó para arriba por primera vez, fue básicamente el fondo aquí. Eso fue lo que ocurrió acá. ¿Qué tienes que hacer para confirmar? Llevarte los 82 mil dólares como lo hizo acá, que se llevó esa vela gigantesca, los 25 mil. Pero pueden ver que el apunte a la alza fue lo que lo dio. Aquí también te dio el apunte a la alza después del fondo. Justamente, el RSI. Entonces, si podemos mantener esta energía alcista con el pene grande de aquí a un mes y medio, pues podemos decir, sabes que ya vimos el fondo. Hasta ahorita no lo puedo decir con toda la certeza del mundo, estaría muy chingón. Y espero que me hagan videos si eso pasa, ¿no? Que salgan todos y vengan a burlarse de mí. Este pendejo compró el fondo, güey, pobre idiota. Otra vez, como lo hemos hecho en los últimos 4 años. Espero que eso pase. Honestamente, me daría muchísimo gusto. Aunque valga verga y a nadie le importe, a mí sí. Vean esto. Esta fue la línea, ¿se acuerdan cuando les dije tiene que ser 57 porque queríamos barrer esto? Fue lo que fue, güey. No seas gato. Ojalá y aguante, porque hay muchas cosas aquí que he aprendido en frente de todos ustedes y me ha dado muchísimo gusto poder evolucionar con ustedes, frente a ustedes, y para que sepan que todos podemos llegar de ser una mierda en esto a ser decentes en hacer esto. Entonces, es lo único que quiero
que se lleven. Y también, obviamente, el sentimiento delicioso de... de no fui a la escuela y puedo hacer las cosas bien, mami. Eso sería lo siguiente. Trimestral sigues en una tendencia bajista y para poder deshacerla, lo primero que tienes que hacer es poder romper esta zona donde está el promedio del 9 y el promedio del 5 en los $73,200. Y después tu confirmación plena y derecha de romper el suelo es llevarte los $82,000, que fue el último alto de acá. Eso te postula que bajo y ahora va a ser un alto y esto sería el fondo. Eso marcaría el fondo de la tendencia. ¿Por qué? Porque un movimiento por encima de esta vela marcaría esta vela como el fondo, como una vela de fondo, o mínimo el mínimo, ¿ok? El bajo. Por eso, voy a poner volatilidad, porque volatilidad todavía no se da la vuelta para nada. Y volatilidad normalmente en Bitcoin, en esto, es un indicador atrasado. Cuando volatilidad se da la vuelta ya aquí, ya fue muy obvio que fue el fondo. Entonces, este va a ser la siguiente cosa que vamos a esperar. Pero también nos falta 1 mes y 12 días para poder verlo, ¿ok? Mensual. ¿Qué es lo que tenemos en la mensual? En la mensual habíamos tenido volatilidad expandiendo a la alza con esta caída, también con estas otras caídas, y después se revirtió y ahora quiere ir por debajo del promedio. Para la gente que es alcista, lo que estamos esperando es que esta volatilidad haga 2 cosas. Porque recuerda que volatilidad se puede dar la vuelta, apuntar para arriba y empujar con el precio. Es una gatada, lo sé, pero todo es posible. Este tipo de vuelta que se está dando la mensual a la baja es lo que queremos ver si eres alcista. Y lo segundo que vas a querer ver es esta volatilidad por debajo del promedio. Eso es un reseteo de volatilidad. Y si todavía vuelve a regresar debajo del 15%, todavía mejor. Pero lo primero ya lo tenemos, que es este tope. Lo segundo es que el próximo mes veamos que volatilidad efectivamente hace esto en lo que el promedio va para arriba. Eso es si eres alcista. Si eres bajista, pues quieres ver que esto se dé la vuelta y continúe para arriba, ¿no? También acá en la mensual RSI empieza a apuntar para arriba, pero no sé si esta señal sea tan fiel como la trimestral. La trimestral es la buena. No la contaría acá. Simplemente en el RSI habías visto literalmente este bajo al mismo nivel que en diciembre. El fondo básicamente lo pueden ver acá. Si abro esto, estaban en el mismo nivel que en el fondo del 2022. El fondo del 2018 lo hizo un poco más arriba y eso te está diciendo que, güey, estaba muy castigado Bitcoin en la mensual en cuanto al RSI se refiere. 2 semanas, la última vez que viste el RSI treparse por encima del promedio fue en octubre, lo rechazó, caíste y ya en diciembre te lo dio. Pero la primera toma del RSI acá en la bajada, cuando estabas a este nivel tan bajo, con la divergencia alcista, es cuando te dio el fondo, más o menos. Y es un poco lo que estamos esperando acá. También lo que tienes chingón en esta temporalidad es este setup de volatilidad que está preparándose. Recuerden que lo queremos ver debajo del 15%, que es justamente donde está, y queremos verla subir por encima del promedio del 15%, que ya es posible porque el promedio está ahí con ella. Eso es bueno. Lo que quieres ver acá, si eres alcista, es que puedas mantener la energía y ver esto continuar a la alza. ¿Ok? Eso sería lo que estamos buscando ahorita si somos alcistas. Semanal, lo mismo, divergencia alcista encima del promedio. Divergencia alcista encima del promedio ocurre después del fondo. Puede que tengas un bajón otra vez, pero no importa. Ahí es donde ya quedó marcado. Es lo que tiene cara de lo que está pasando. Lo rico también, tienes un setup de volatilidad acá, perfecto, duro y puro, preparándose. 5 días en Bitcoin, con este movimiento a la alza podemos ver que la volatilidad de ser nula empieza a apuntar para arriba en el 3%, lo que nos dice que también viendo el RSI, este movimiento trae fuerza en ambas direcciones que lo quieren acompañar. Si lo pueden acompañar y ves en tus 5 días
Bitcoin romper el 34. Recuerda, ¿qué te rechazó en mayo? El promedio del 34. Hiciste un SFP al promedio del 34 y fue lo que te rechazó para acá. Si este promedio del 34 para mí sería lo ideal que te rechazara, vinieras por aquí abajo y te fueras para arriba, vámonos, ciclo de 4 años empieza un poco antes, vámonos. Si simplemente rompes esto y te vas por los 80, ya otra vez, aquí básicamente vas a estar por encima de los promedios, arriba de los $80,000, de todos los promedios. Y eso te pone una postura bastante alcista. Entonces, por ahorita en la semanal, lo que estás buscando es, ya tienes esta zona de mínimos, ¿ok? Ya la rompiste. Esta, de acá, esta es la pancita. ¿Qué estarías buscando? Otro empujón. Lo que también podría hacer es otro empujón a esta zona, rechazo, y esto te daría el hombro, cabeza, hombro, y vámonos para arriba. Esto tendría muchísimo sentido para que tengan esa idea puesta. Y recuerden, el cruce de la muerte, que todo el mundo habla en este tipo de temporalidades, es muy tarde y normalmente ya viste el fondo cuando ocurre y aquí podría ser el caso muy evidentemente. Además de eso, te digo, habías tenido tus setups de volatilidad nula junto con el RSI apuntando para arriba. Y acá es donde en la de 3 días venías de cero, sube, puedes ver el RSI empujando a la alza. Y acá es donde empiezan. Arriba de $75,000 con el promedio del 100 reventándolo, se empieza a ver muy bien la cosa. Vamos a la de 2 días, donde también en la de 2 días, en la de 2 días ya tienes un poco el adelanto de esto. Tienes tu setup de volatilidad reventando después de este periodo de nulas volatilidades. Este es un setup nuclear, aunque todavía no se da tristemente, no tristemente, pero entienden a lo que voy. 71,000, 72,000 es más o menos la zona que queremos romper. Una vez rota a la alza, yo pondría honestamente cortos y voy a poner en los 71,000, 72,000. Aquí es donde voy a abrir cortos. No porque crea que vamos a ir a hacer un nuevo mínimo, pero porque tienes que tener una reacción. No nada más vas a romper a la alza. Tienes una alta probabilidad de tener ahí la reacción. Porque todo el mundo está esperando los 69, ¿ok? Y diaria, pueden ver que volatilidad está expandiendo. Para mí esta es la cosa, la joya de la corona. Este promedio del 200 nunca había sido tocado antes de ser completamente destruido. Nunca, 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 nunca a la alza. Y ahí lo tienen. Bitcoin se ve muy alcista en estos momentos. Si les pongo el HPDR en putiza, ¿qué día? Apenas estamos en el 61.8%, no estás en sobre, el movimiento no está exhausto en mi punto de vista. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste el 61.8%? Fue acá, el 7 de julio en la diaria, cuando tuviste el pump a los 64 del fondo. Y desde entonces no lo habías visto. Antes de eso, literalmente, había pasado un chingo de tiempo. Este es tu segundo toque, por lo que yo me imaginaría que aquí vas a ranguear, vas a venir a los 66. Y yo creo que si te perdiste el long de todo, los 66 van a ser tu zona de oportunidad. Y si se llega a llevar los 66 para abajo, no me gusta esto porque te estarías llevando esta estructura. Pero yo creo que los 66 serían la zona ideal para meterte en long otra vez. Y aquí es lo que voy a estar analizando personalmente también para buscar más oportunidades de long como la que me llevé el día de hoy para las quesabritas. Y es lo que estamos viendo. Abajo de $65,000, nuestra invalidación de todo, ¿no? Como siempre. Sigue siendo la misma, tíos. Abajo de 65 es donde dice, ¿sabes qué? Esto ya valió verga. Este fue un pump simplemente para sacar a todos los cortos. Y vamos a ir más para abajo. Donde estamos ahorita es alcista. Simplemente es encontrar tus niveles de donde rechazo perfecto en 69, el promedio del 200, junto con el 61.8%, te debe llevar a la parte alta de la zona azul, acá, que es donde también coincidentemente viene el promedio del 100, en los 66,000. Y ahí es donde deberías de rebotar y haber continuación. De no haber continuación, pierdes esta zona. Y esto es lo rico, ¿no? ¿Por qué? Porque esto podría ser una zona de long con mucho sentido, porque ve lo lejos que está tu invalidación. Tu invalidación está en la parte baja de esta vela, en los 64,100. Y simplemente eso. Simplemente esto. Esto es como yo lo pondría para no hacerme bolas.
Usaría la diaria, el promedio del 100. Déjenme rápido ver la de 12 horas a ver si me cuenta algo parecido. Uf, el SMA 200 está ahí. Güey, ¿qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Y lo rico de la de 12 horas, y atentos a ello, que le encanta ver al pinche pervertido de tu tío Salo, todos los promedios en un solo lugar, reventando el promedio del 100 a la alza, con un cruce plateado a la alza, con literalmente el 9 reventando a esos 65. Esta zona de 66 es tu zona de long, tu zona de oportunidad, y ahí va a ser ver dónde lo podemos invalidar. Déjenme ver la de 4 horas en putiza. La de 4 horas estamos ya llegando a niveles potentes. Puedes ver que la parte alta de la zona azul está en los 65, pero el promedio del 9 está alto 65. Entonces, me da más confluencia esa zona de 66. Es lo que queremos ver aguantar para continuar la tendencia. Rompemos esos. Para mí, para Farhan y Alex son los 65, para mí son los 66. Rompe 65,800 para abajo y ahí es donde digo, ¿sabes qué? Vamos primero a visitar esa zona, a psicológicamente meter a toda la gente, a torear a toda la gente que no entró, a volverlos locos, y de ahí puedes ir para arriba. No creo que este sea el pump que habías visto en junio, en julio normalmente en el 18, ni tampoco la vez pasada. La razón por qué es, no tuviste ese pump, tienes consolidación a la baja y además tienes el toque del S&P 200. Tienes 3 cosas que nunca habían pasado en Bitcoin en esta temporada. 3. Entonces, no es por llevarle la contraria a todo el mundo. Recuerden, lo único en lo que soy contrario es en... No tengo que opinar contrario a todos los demás. Es ver cuando los están cegando una opinión. Y ahorita todo el mundo tiene las mismas opiniones y es más fácil para mí navegar esto. Por eso me quedo solamente en las cosas que entiendo, ¿no? En donde veo a la gente y por alguna razón mis algoritmos me enseñan eso. Por eso me toco nada más aquí. No voy a apostar a que esto... Es más, déjame ver la semanal con esto. Uf. 67,200. ¿Dónde está el promedio del 9 semanal? 65,500. Esa es mi zona. Y siguiente objetivo serían los 63. Te está rechazando el 21. Perfecto. Esa es mi zona. Yo creo que la zona de gran oportunidad, si se llega a dar, y el trade, ponte tú exquisito, en long sería, pero es que ya estarías muy castigado en la diaria. 64,200. Muy, muy castigado. El S&P 200. Entonces, si estoy viendo el S&P 200 acá en los 64,200, el promedio del 9 en los 65,600, sigo con mi idea de que el trade estaría 66, 50, 65,800 en un long rápido para después efectivamente rechazar arriba, ir para abajo y en los 64 preparar otro, o esperar a ver si da esas oportunidades divinas por acá en esta zona de los 59, donde regrese esto acá. Acá todo el mundo diga, voy a comprar en los 44. Pito. Ok. Con esto visto, déjame contesto tu pregunta. Si este no es el pump de... ¿Qué vergas? De julio. Y te voy a decir por qué no. Simplemente por varios factores en chinga. Uno, en julio no habías visto esto. ¿Ok? Este tipo de acción en el 2018 no lo viste. En el 2022, esto ocurrió hasta acá, en noviembre. Es donde tuviste el nuevo mínimo que ocurre este tipo de acción con el precio, donde tienes consolidación siempre a la alza y caída. Y ahí tienes esto, ¿no? Ok. En el 2018 tienes lo mismito. En el 2018 tienes la caída en junio, julio. No tienes el bajo acá de febrero, marzo. Tienes este bajo de acá, pero siempre consolidas para arriba y luego caes. Acá caes, consolidas para arriba, pero consolidas para arriba chingón, ¿ok? Acá a la mitad de julio. Bien. Y luego vuelves a caer efectivamente después. Esto es lo que, a mi punto de vista, ya no lo vamos a ver. Esto es lo que, esta caída
Este tipo de consolidación otra vez fue la que ya viste ahorita, en mi opinión, ¿ok? Entonces volteo y veo eso. Además de eso, volteo y veo mi RSI en la semanal y tengo una divergencia alcista, tal cual como lo tuve en el fondo del 2022, agrega a eso. Y mi última cosa que estoy viendo es el promedio del 200 en la diaria. Nunca habíamos tocado el promedio del 200 ahorita. Nunca. Entonces, mi peche, esas tres cosas para mí me dan confluencia a pensar de que probablemente sí ya vimos el fondo, probablemente vayamos a retestear esa zona, por supuesto, para sacar a todos los longs que están entrando tarde, para hacer pensar a toda la gente que está esperando los 44 que tienen un chance y definitivamente no se metan, subir agresivamente después de ese retesteo a la baja y ahí básicamente dejar a todo el mundo parado. El retesteo a la baja no lo tiene que dar. Por eso no me salgo de mis posiciones, por eso no estoy interesado. Lo que estoy viendo ahorita nunca lo había visto en el ciclo de Bitcoin. Prefiero jugarlo como lo tenía planeado y no me voy a meter en otras cosas. ¿Ok? Oportunidades de long, otra vez en la diaria. Yo no me metería en el 63 planos, me metería en 66,300 en el promedio del 100. Tal vez los 66 a 65 es donde yo tendría mis posiciones. Ahí buscaría ver dónde lo invalido y con qué oportunidad me da para apalancarme, y ahí continuar con fuerza. Pero ahorita esto se empieza a pintar muy bien. Strategy 15% para arriba. Esto es lo que quiero ver. Strategy ya te dio las peores noticias de la historia. Va a quebrar la chingada. Todo, 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 todo. Cuando ves fondos y malas noticias, y también el aburrimiento general que hemos visto de la gente, es normalmente cuando ya viste el fondo. Y esto tiene todos los síntomas, el enfermo. Entonces, vamos a ver si muere por alcista o si efectivamente la gente que apoyaba a los 44 continúa en buena posición, pero no lo creo. Ahorita yo creo que les dio una patada en las bolas a todos, muy diferente a lo que hemos visto antes mínimo. Y esto mínimo vuelve el juego más interesante. No voy a decir, no voy a cantar victoria todavía, pero esto vuelve el juego más interesante y estoy emocionado de continuar jugándolo con ustedes. Bola de degenerados enfermos. Delicioso. Delicioso. Sígueme contando cómo va a haber una recesión. Sígueme cantándola. Vámonos, damas y caballeros, a ver el S&P 500 y de ahí nos vamos a ver a luces para una inversión S&P 500 for a trade, and no one's here. Excellent. Oh, Alex, you want to do S&P 500 or Lucid for an investment? No, I'll do S&P. Okay, S&P Get that 500. going. I am always here, looming in the background, watching you. Oh, that's really sexy. Let's see here. All right, nice. Yeah, for a trade, let's see what we have here, because I mean, it did just make a new all-time high. Since then, you've been in consolidation. So let's kind of see. So we had that nice move down. We were really gauging the daily EMA 100. You can see here that price couldn't fully actually reach that before actually getting a move back up to the buy trigger. The buy trigger literally caused this to break out to a new high, which is good because bulls still have control. Bulls are still respecting the setups. And that's where then maybe, okay, today this will be actually key for the trade. You're looking, if you have to trade ES1 at all, and in my opinion, trades up here are aggressive, but they're not illogical, in my opinion, just aggressive. You would be really playing this daily deviation. You're going to just really note that each time ES1 gets back above its daily 9 and 5, you do like to trend up and go to the upside. So in this case, trend is up on the macro. Volatility is contracted. By today, you most likely get a setup. So there's confluence that you have volatility supporting this kind of long idea. Once you get back above the 5, you're looking for a deviation trade, and your stop loss simply is the low of today. But again, that's aggressive because this very easily could start moving down. And you do see that on the daily, it is now shifting maybe into a downtrend. You had the higher high. You have taken out the higher lows, but this is on a daily. So it is, it's not as strong. While let's say the weekly is definitely in an uptrend, right? So that could just be a bear trap in my opinion. Macro trends up,
lower time frame shift down. As soon as you get back above that daily 5, nothing's really stopping ES1 from reaching that 7,820 to maybe all the way up to 7,840. Now, why maybe the low of today might work? Because you're really just playing this weekly 5 retest. The low of today is right at the weekly 5 retest, and really you could be betting that the weekly higher low is in anticipation of a new high. That's why it's not illogical to be looking for longs here. It's just aggressive a little bit. You can see ES1 is pressing a breakdown. I mean, a breakout, my apologies. You just rejected the 38.2%. That gave you the throwback down to the weekly 5. After a higher high, the most bullish bulls were expecting this kind of setup. So now it's all about expansion. If you really take out this week's high, you are in breakout posturing, and the next target would be right up to $7,879 to maybe even all the way up to $7,940. And that could be the all-time high for ES1 and plays really nice into this trade setup that we have, which is just simply based on a deviation play of the 5 and the 9, stop loss at today's low, targeting upwards of around 7,816 to 7,830. Now, that could mean that, if you play the daily 9, you're getting a move up maybe a 1%. That is just near the highs, where the risk is about 0.6%. So it still plays into the risk metric. And remember, the whole idea is that you're going to get a new all-time high off this trade. So you could even argue it would be a little past 1% in gains. But that's all I see for ES1 giving a trade. It's aggressive on the daily, but makes sense on the macro. As long as the weekly is producing higher lows, trailing its weekly 5 and really bouncing off that, you have to be really putting into question daily deviations to the upside. And if that's what's just going to spark another bullish move up to around 7,800. Look at the 2-day getting back potentially above the 5, unconfirmed until 1 day, 5 hours. But even if you've lost the 5, GG bulls, you've just bounced off your 9 and even got a 38.2% retest. So it just plays into the idea, is ES1 very bearish after a new high? No. It's just playing into a very logical throwback. Look at that weekly median retest. Confluence of, maybe why you want to be watching today's low as the low to hold. This weekly median simply holds. You get that confluence straight up to a new high on ES1, and the biweekly showing 7,960 is the target. So, right, I know this is a trade, so we'll go back to the daily. Let's talk about the trade here. Deviations of the 5 and the 9 is the entry. You'll just simply be bidding the daily 9. Your stop loss will be at 7,600 and 97. So visually here, I know I butchered that a bit. So entry, stop, and then we can just use that bi-weekly target of around 7,930 as confluence of kind of a TP zone. And you can see that's right in between the 50% and the 61.8. And remember, we're just using that top 38.2%. As long as this bi-weekly median's holding, that is going to be the next target in the coming weeks, which instantly means that ES1 is bullish. The macro is still very bullish. And even weekly volatility is potentially confirming this week a breakout trade. So where maybe that bi-weekly is showing a top 38.2%, maybe the weekly does actually get a breakout here, and that's what takes us up to that 7,940 region. I mean, what is stopping price from moving up from here? Honestly, bounce off the 5. You got back above the 5. So you were always waiting really since August for this weekly 5 to get tested. Now that that's been tested, you need to just see expansion off of weekly volatility, which is happening, meaning nothing is really stopping this from breaking out. So really pay attention to your daily deviation trade. The stop loss can be simply at 7,000, basically 7,700. And you're just looking for a nice TP near the highs. And if you break the highs, you move up to a new all-time high around 7,940. Only way to get bearish on ES1, in my opinion, is if you take out this daily 34. We'll just play what we know. And if the daily 34 gets taken out, perfect. Maybe downtrend did actually take hold here on the daily. We then enter into a daily sell trigger. And at that point, ES1 can dump $200 all the way down to 7,400. And maybe that's where you start seeing that daily volatility fire down along with that weekly. But until then, this is on the cusp of firing off a daily volatility setup with the weekly.
And all that's separating bulls from glory is just getting back above the 5. So, and look at the 5. It's been holding. This is literally what took you to a new high. I would have, from this point, said the trade at this candle is waiting for a daily 5 retest and then get a new high. And you can see that's literally what occurred. So again, bulls are in control. The chart is still respecting the 5. Let's see the daily deviation trade, stop loss at today's low, and really see if we get that weekly higher low brewing here for maybe a new all-time high on ES1 in the coming week. Which I already made a new all-time high, so just strong if it makes another all-time high off of just very shallow consolidation. Perfect. Well, thank you so much, senor. Very clear. Farhana will be doing the investment on Lucid, and then for you, Hyundai USD. Hyundai. Hyundai. Is that the car? Yeah. Okay. Hang on. Oh, because there's a crypto too, Hyundai USDT. That's what he's looking for. Okay. All right, I got it then. Interesting. Okay, whatever the fuck that is. Thank just you. maybe the stock and crypto version? No, definitely not. Because the stock's at like $2,000. So yeah, unsure what this guy's looking at, but hey, we'll chart it here. We'll do it. Why not? Absolutely. Thank you, señor. SP500, ¿qué es lo que estamos viendo? Estás en una tendencia alcista, probablemente formando acá básicamente un tipo de suelo. La pregunta es, ¿quieres hacer un trade? ¿No? La pregunta es, en la tendencia semanal puedes ver que continúas en el promedio del 5. El promedio del 5 normalmente es una buena oportunidad una vez que estás por encima de él, cuando apenas si lo tocas. Pero ese ya fue el suelo. Algo nos dice aquí en la diaria que después de ver básicamente este movimiento para arriba, para abajo, para arriba y ahora para abajo, estás básicamente esperando a que aguante este mínimo. La forma fácil de verla es, lo que quieres hacer es que simplemente esto aguante. Si esto aguanta en la semanal, estaría aguantando tu promedio del 5 semanal y eso te mantiene en postura alcista. La pregunta fuerte es, bajo, alto, bajo, alto. Te va a dar este bajo que es más bajo que el pasado, pero te dio un alto más alto que el pasado. Aquí ya se acabó y ahí es donde tú vas a decidir. La entrada para este trade no está completamente loca, es básicamente donde estás, esperando a que el bajo de hoy funcione como el mínimo. Y eso está prácticamente a 0.56%. Tienes poco, ¿cómo se dice? Tienes poco margen de pérdida acá con un posible, casi el doble, sí, básicamente el doble para ir a nuevos altos históricos con este movimiento. Y, déjame veo. Sí, básicamente sería eso. Y en la de 4 horas ya marcaste un fondo, está confirmado. Acá la pregunta es, ¿este fue el máximo? Porque lo único que tienes que hacer es que suba de 7,755 para dar continuación y volver a testear nuevos altos. Es la pregunta que te tienes que hacer. Acá lo puedes hacer un más apretado, porque te quieres rifar, esto es lo que yo haría, este mínimo. Porque si te llevas este mínimo, esto quiere decir que este fue el alto y probablemente vayas a hacer esto. O si vas a hacer esto, podría ser, pero ve esto. O sea, todas las velas rojas acá de 4 horas y empiezas para arriba, yo usaría este mínimo. Y ese mínimo te pone de donde estás en la de 4 horas en 0.22%. Uf. De nuevo, porque esto marca alto, bajo. Este bajo ya se confirmó acá como fondo. Y la cosa es, lo que te estás preguntando es, ¿este va a ser el alto? Si este va a ser el alto, tu invalidación de eso sería un bajón de acá. ¿Ok? Puedes jugar cualquiera de las dos. La diaria, el fondo de la vela diaria que está a 0.6% abajo, o el fondo de la vela de 4 horas que parece ser la vela de tope, entre comillas, en 0.22%. Cualquiera de las dos funciona, depende que se te antoje jugar.
Y obviamente entiende que si estás jugando la de 4 horas, tienes que ser más rápido con este trade que con la diaria, ¿ok? Vamos a ver entonces Lucid para una inversión. Lucid, señor, for an investment, please. Alrighty. Lucid. Compartir pantalla. No volver a molestar estos consejos. What? I'm not sure. Okay. Me either at this point. All right, do you guys see my screen? Yes. All right, let's go to Lucid. There we go. Turn this off for a second. Alright, you got monthly momentum still flipped up, coming back down to test the edge of the bearish control zone here, with volatility now starting to tick up from extreme lows, although it hasn't gotten into expansion just yet. And the monthly jewel is still on a neutral signal, although the curvature is kind of upwards here, very close to giving you another buy signal. The last time you had a monthly buy signal within the in the bearish control zones, all the way back here. Let's mark that off and see what happened after that. Let's mark it here. Oh, you got some insane busting action. You saw a move up of. First, you saw a move down. This was a move down of around 13%. And then you saw a move up of 54%. So let's see. Let's assume this happens were to happen here. Let's see how much of a move down there is so far. About 23%, much more than that previous one. And the only way for this idea to be alive is you have to close over this 38.2%, which is around $5.95. And if you do close over the 38.2%, then you should see that move upwards towards somewhere around at least it's 38.2% of the 9 at around $9.20. And let's see how much that would be up from this 38.2%. That would be around like 50% up. Not bad. Although the stop loss would be it's a long-term investment, so not as bad. But if this was a trade, your stop loss would be terrible. 2E close to a local top here. This will confirm as a local top with an E closure below $6.12. And then you likely will see a little bit of a move down to somewhere around like $4.80, $5, somewhere around that region. Alrighty. Weekly also right around the median, although it does look like it's going to go a little bit lower towards this bottom 38.2%, right around $5. Momentum is currently flipped down. 5-day also kind of looks like it's going to go lower towards $5. 2-day is getting quite extreme here. You're getting a bounce from the 97.5%, which is at around $5.69. Nice number. It does make sense to get a little bit of a bounce from that region. And as of now, as long as you are closing below $6.30, I do think this is going to come down a little bit lower. Daily also has closed below 38.2% now. You're getting a fresh silver cross at the downside. Maybe you get another retest somewhere around $6, but I do think this is going to come down from here towards somewhere around that that previous like $5 region, like right around this 95%. You're close to getting momentum flipping up on the daily, though. It hasn't happened just yet. And I think there's some there's some bullish divergence appearing. 4-hour also does look like it's going to go lower. Maybe you see a little bit of a bounce, but I do think this is going to end up coming down towards $5. Let's check out RSI. Dokui, Lucid. The Saudis are manipulating it down again so they can buy on when you dump your shares.
Okie dokie. Monthly currently has active multiple drives of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing monthlies over $6.37, which you are below as of this moment, and you are close to invalidating that divergence. And what else? Let's see. There's some possibility of hidden bullish divergence here, but you need to get a closure over $8.50 to confirm it. 2-week has a local top. It's going to give you a target towards a simple moving average, which is going to update several times. Right now, it's sitting at $3.20. Weekly is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. This will confirm with any closure below $6.22, and then this gives you a move into the simple moving average, the bearish control zone, which is currently at $3.15. But this will update. 5-day also putting in hidden bearish divergence gives you a target towards $2.89, which will update. 3 days got bearish divergence, gives you a target towards $5. 2 days got hidden bearish divergence, gives you a target towards $5.50. Daily is in the critical zone. 4 hour is also in the critical zone. Maybe you get a retest of somewhere around $6, which would be the simple moving average, but that likely will be resistance. I'm seeing this a short-term trade here around $6, where if it does get to $6, you could take that short, and then you'd be aiming for $5, and then your stop loss on that would be around $6.27. But I'm not really seeing anything for the long term. Like the one spot I'm seeing is somewhere around $5, but I wouldn't buy there because this easily could come back down and take these lows out, because you are forming some higher time frame, like not so good signals on the higher time frames, where if this loses $5, this is really going to accelerate, and you hit your actually hit your bearish divergence targets below $4, somewhere in that $3 range. So for long-term investing, I would wait for this to get a monthly close back over that 38.2%, which is currently right around $6. And if that happens, then any retest of that $6 region, or anything below $6, to be honest, $6 to anywhere in the high fives would be the entry position, and I would be aiming for the next divergence target upon the bullish divergence of the monthly, which is around $8.50. But if unless either one of those two things happen, I wouldn't want to buy into this in long term, as long as you're closing monthlies below that 38.2%, because there's nothing telling me that this is going to stop at $5. It's the thing. You could easily go down towards $3 and possibly even lower. So until you get that monthly close over that 38.2%, start putting in a monthly local bottom, then I would say, well, you actually already do have a monthly local bottom, but just still want to see that monthly closure over the 38.2%, and then that'll be enough to say that we can probably test that upper $8, maybe lower $9 area, and even that is a pretty awesome return from $6. So we do have to wait to see that confirmation. Until then. Thank you, señor. Excelente. Ok, 4 horas diaria en Lucid. Ok, como saben ustedes, cómo se ve Lucid de absolutamente el ano en larga temporalidad, hemos visto que desde el fondo de mierda que sacó a todo el mundo ha estado subiendo, y ahorita rompió los mínimos acá de los 6.17, y yo estaba esperando aquí a los 5.69. Lo que el tío Farjano les cuenta es que si llegas a cerrar, que él diría $5. El problema es, si quieres comprar en $5, que muy probablemente se lleve los 5, y al llevarse los $5, esto tendría más probabilidades de venir a los 3 y de ahí probablemente hacer un nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces lo que él sugiere, o lo que él haría, es: yo no me quiero arriesgar a esto. Técnicamente hablando, yo compraría esto si regresa por encima de los $6, si tiene un cierre mensual por encima de los $6, un poco donde está, un poco más arriba, y con eso, cada vez que vaya a la zona de los $6, ahí es donde yo me metería, y probablemente eso me dé un retesteo del promedio del 9 mensual, que está por ahí de los $9, y de $6 a $9 eso tiene un excelente retorno, y no tiene razón, ¿no? Es como de, no está equivocado. Es acá es más arriesgado
meterte ahorita porque puedes ver que técnicamente estás haciendo un SFP de esta zona y la pregunta es, ¿esto va a aguantar? ¿Esta zona va a aguantar? Y pues aquí la respuesta en la de 2 semanas es básicamente un hombro, cabeza, y acá tendrías que hacer otro hombro y simplemente romper esto a la alza para poder marcar un fondo coqueto y bien puesto. Por ahora, lo que tienes y lo que se está viendo por acá es un poco de eso, ¿no? El hombro hasta acá, la cabeza hasta acá y el siguiente hombro a dónde te lo puede marcar, te lo puede mandar a 4.48, etcétera. O simplemente se puede ir a cero, ¿no? Siempre lo hemos dicho que ese sería uno de los casos. Personalmente no lo veo. Estoy de acuerdo que deben de ser ustedes más conservadores que el degenerado de yo. Para mí esta era la respuesta y es la que les había dado antes, pero él dice esperar en el cierre mensual por encima de $6, cualquier retesteo por encima de $6, que es un poquito más arriba de donde estás ahorita. Ahí es donde yo compraría para agregar, sabiendo que cerró mensualmente ahí y eso me haría sentirme mejor en vez de pensar que va a continuar bajando, para que lo tengan en mente. Entonces, no está tan disparada la idea del tío Farjano. Interesante cómo se quedó aquí en esta línea y volvió por encima. Esperemos que aquí es donde sea. Tienes un cruce plateado a la baja ahora en la diaria. Acá te lo dio a la alza justamente en el tope. Igual y en la diaria te lo dio justo en el fondo, ¿no? Vamos a ver qué exactamente nos da o si nos depara el destino un cerote. Pero creo que lo que estaban viendo acá. Entonces, cerrar la mensual por encima de $6 y cada que llegue a los $6 meterle. Lo que la gente estaba viendo era Uber, ¿no? Que habíamos también visto por acá, empieza ya a reventar del S&P 200, de este fondo en los 65 a 78. ¿Por qué veo Uber? Porque Uber es uno de los dueños grandes que se va a beneficiar grande con Lucid. Entonces creo que empiezan a ver que Uber se está despertando después de haber hecho tope en septiembre del 2025. Puede que este haya sido el fondo de Uber en los $65 y yendo a 78. Simplemente un pequeño análisis para mí extra, ¿ok? Para llevármelo a casa, tíos. Vamos a ver entonces esta chingadera de Hyundai y vamos para adelante. See here. Y todo el mundo. Oh, you know what you're doing. I forgot. You got the Hyundai. Yeah, Hyundai Perpetual. Let's see. Let me see. So, like, you don't have a lot of data with this chart, but for what we can see, okay, for a trade, this is more poised to break down. I mean, this wasn't a breakout. It went all the way up to that 300, essentially 340, no, $334 mark. And then you had a massive red dildo down, typical altcoin characteristic. It just wiped out multiple days of price action and one red dildo. And where are we today? Well, really, what's nice about this spot is you firstly have $300 being a big spot. $300, in my opinion, will actually activate the move up. And really, if you want to get bullish on this chart, you wanted a bullish trade for this, just get back above $300, hold your daily 5, and you will move all the way back up to $334, where you most likely get a little breakout towards 340, and maybe even all the way up to 369. Actually filling out some of this red dildo. But for now, this isn't a deviation play. You're now just retesting your daily 5 and 9, and you have a daily sell trigger today. You're under 298, and you aren't in a breakout anymore on the daily. You're actually back within the blue zone. Just telling you that more likely now, move down to that daily median if you can't get back above $300. Now, the daily median is at $281, and that would be just an easy spot for kind of like a target here. At current market price, it's 5% down. It takes it all the way down to the level that would be about 11% near 264. Now, we have to respect the range. For the little data we have, it still respected the range, and that's under $300, led price down to 260. Let's go to the lower time frames. Okay, cool. So yeah, 4-hour EMA 100 is slightly holding. Again, don't have a lot of data with this one, but we did see the last major dump down actually occur once the 4-hour EMA 100 was lost. And yeah, that was it actually. That was the last major move down, was off that 4-hour EMA 100.
Vice versa, we got the nice move up when it was holding it. You are above it now. You're actually retesting it, but this just plays into the short idea. So really, for weakness here to occur, you need the 4-hour EMA 100 to get lost. So for me, I would actually be dependent on a close here on a trade. You're already looking for weakness now with this rejection at $300. And if price does reach $300, you absolutely could short that. But in all honesty, you could get confirmation now with just the 4-hour EMA 100 loss leading to the breakdown trade. If you start scaling shorts, you run the risk of this just getting into a little moving average range between the 4-hour 5 and the 100. But that doesn't diminish what I mentioned on the daily. And already with the perspective, the daily just did the retest. So in all honesty, the 4-hour should have no reason losing the 100, getting that move all the way back down to the daily median here. So for a trade, I'm looking at shorts once you lose this 4-hour EMA 100. That could literally come in the next 3 hours. So you as a trader are just waiting for that break. Let me change that breakdown, and you know that once you lose this, even if it's on a major red dildo, you'll eventually rally back up. And if you stick that into resistance, that's the spot to position. In my opinion, you're just running with the 304 stop loss entry around like 297 to $300. And remember, if you do scale $300 here as a short, that's accurate, but you might just get a little bit of chop before follow through. And with alts, you have to run the risk of getting like liquidity grabbed. It hunts you out if you're going to chop. So the idea is this will be a follow through trade. This is when you're in breakdown. You're waiting just for that 4-hour EMA 100 to get lost. Stop loss under basically at 305 is logical to me. And once you actually lose the 4-hour EMA 100, you can start positioning at that region. And if you start breaking down, you can definitely lower the stop loss. This can be a very fluid trade where then it could just be at the wick high. And any closures above the 4-hour EMA 100 means the trade's over. So then that could mean, in theory, you could even have like a break-even stop loss. But for Hyundai, that's really all I see. I see this more bearish than bullish at this current point. Does not mean it can't flip the script, but it would need to actually start closing above 300, getting back above that daily 5 to actually move up to around 330. So until that happens, watch for the move down to 280. Lose 280, you move down to 270s. And at that point, why wouldn't you test a range lows around 263? Respect the ranges. We've already been here before, back in July. So you're basically just looking for a rerun of this short that did work out very nicely. Any price action under $300 led to moves down. And that's kind of the idea with this trade. So that's all I have on Hyundai. I would be very cautious of this taking you out, though, on any liquidity grabs. So do not run major size or major leverage on this kind of coin. Pretty Yeah, insane. well said. Anything that's this new, never good either. Yeah, like it can have the most bearish setup like what we have right now, and it just engulfs that red dildo, goes up, makes a new high, and then makes a new low, and you're just like, oh, what the hell? Yeah. So just take That would everything be with a grain of salt with this kind of chart. It's only on one exchange too, so hashtag manipulation, really. oof. 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 That's terrible. All righty. Thank you, senor. Let me see what's next. 1 second. Sorry, there's a lot of comments between people. Sorry, I see. there's I literally also just people talking amongst themselves.
I see Hyundai is listed on other exchanges. I thought it was only on OKX, but still highly manipulated little shitcoin here. But just a correction on that one. And yeah, it's one of those days. I mean, volatility's hot. Bitcoin's at that high. I'm sure people are excited today. Trade for Ethereum. Yeah. Cool. There you go. Aquí preguntas, David, si estás en muy buenas ganancias con Circle, Coinbase, y si deberías de vender para después comprar otra vez abajo, si ahí va a haber otra oportunidad de fondo. Si yo supiera, tío, también haría lo mismo que tú. No me interesa meterme en ese estrés. Personalmente no lo voy a tocar, ¿ok? Es lo que les he dicho y continúo repitiendo. No me voy a meter en pedos a ver, oye, déjame, me preocupo y que si baja y luego estar preocupado todo el tiempo, no me interesa. Lo que estamos viendo ahorita de Hyundai, que hay muy pocos datos en esta tabla, mi estimado, que estás tradeando. Lo que tienes es básicamente una tendencia bajista grande, pero parece que encontraste tu fondo por acá y ahora vas para arriba. La cosa es, en este momento, simplemente si estás viendo la de 4 horas, lo que tiene cara es que hiciste este alto, bajos muy, muy pegaditos, este alto, luego tuviste esta gran caída y ahora vienes por acá, estás a punto de tener un cruce plateado a la alza. Tienes dos opciones, básicamente. El promedio del 100 es la línea roja que estás viendo acá, que estás a punto de perder. Pierde el promedio del 100 en un cierre de 4 horas. El retesteo del promedio del 100 le haces corto y pones acá tu invalidación. Es la primera. Tu segunda invalidación que puedes usar es obviamente esta vela topera. El problema de eso es que la vela topera está a 2.33%. No está tan lejos, te puede dar un trade, pero no sé qué tan exquisito te quieras poner. Yo lo que haría es, si veo que esto baja, ¿no? El promedio del 9 viene por acá, más o menos. Entonces, puedes darte una entrada en 300 y tener esta invalidación y allá te queda mucho más cerca. O puedes jugar la tabla de 4 horas, ver la caída, retesteo y el retesteo que te lleve al S&P 200. Y ahí es donde tendrías tu take profit para un trade sencillito, rápido en esto. Tu invalidación debe ser como, ahora sí que, si no quieres usarla aquí abajo y quieres usar esta tiene que ser a huevo tu invalidación, porque si te llevas esto, estás marcando un fondo y estás simplemente en una tendencia alcista en temporalidades más altas. Pero esa sería completamente la idea de este trade, mi estimado. Mr. Farhano, we're ready. Did I tell you what you're looking to look at? I don't think so. I think I did, but you know, no. Let me see. Yeah, it's basically the next trade in here is ETH. 1 second. It's just that. So hang on. What's out there that's interesting? What about Meta for a trade for you, senor? Alrighty. You see my screen? I see it now. Alrighty. Meta. Okay, we'll check the weekly real quick. Weekly is in a little breakdown here. Momentum is starting to flip down, entering into the bearish control zone. Volatility is expanding. You want to see a closure below this 38.2%, which is at $572. Maybe you get a retest, or you would look for a retest of that area, $570, and that should bring you into somewhere between the 78.6 and the 200 SMA. I'm leaning towards the 200 because once you get that close, it is going to end up being a magnet for price. And the 78.6 is right now at 516, and the 200 is at 480. Go lower. Same look on the 5-day.
2-day getting a little bit of a bounce from the median that goes along with the idea for a slight move into that $560 to $570 region for that retest before end up coming down. Let's go into the daily. Daily is also right at extremes. Anything else? No. Looking for a retest somewhere around this 560 60-ish to $570 region. Let's look at the 4-hour. 4-hour also getting quite extreme here. Anything else? No. 4 hours putting in a bullish engulfing dildo, which will confirm with any closure over 549, and that'll take you into somewhere around that same $560 to $570 region. You do have a gap right around 565. Let's look at RSI. The Zuck will not be cooked. Not this time. Or maybe yes. Who knows? Weekly's got hidden bearish divergence that's going to target the bearish control zone around 496. Goes towards that 480's target around the weekly 200 SMA. 5 days also got hidden bearish divergence, target 480. 2 days got hidden bearish divergence, target 474. Daily's got hidden bearish divergence, putting in another drive now. You got resistance at right around that same 570 level. And volatility is very close to expansion. 4 hours putting in a local bottom gives you a target towards 564. And then that'll eventually put in some hidden bearish divergence. Let's go lower. But yeah, the idea on this one is going to be that short around somewhere between $560 to $570, and then your stop would be at around this one here at actually not this one. I use a breakdown point right around $590, and your TP is going to be 485. So let's take it from 570. This is 5.58%, about 5.5 to 6% against you, and then at 485, let's front run and take it to 490, and that is around 13% against you, or 14% in your favor. And if you take it all the way to 485, which is still kind of front running it because the target's actually 480, and that would be around like 15%. So kind of like almost 3-to-1 right there. And I do think this is going to end up breaking down based off the higher time frames, which do have confirmed hidden bearish divergence after you get this little gap fill somewhere around that $560 area, tapping your daily. I believe it was the 5, right around the daily 5, somewhere around there. And as long as you are closing below that daily 5, I do think this is going to end up coming down, eventually tapping that weekly and 5-day 200 SMA, which is a target of your bearish divergences. So daily 5, 4-hour 9 is where it's at, right here. And then use this as the invalidation for a nice short. Okay. Let's see how it goes. I can't believe fucking Bitcoin $68,000. That was quick. She said. Huh? That's what she said. That was crazy. And just like that, finally we can talk about something else. I know, dude. That fucking range was the absolute fucking worst. The worst. I just find it hard to believe it's over, but we'll see. At least we'll take it for now. Estamos viendo Meta, damas y caballeros. Les voy a poner la diaria. Es más, voy a ponerlos en la de 2 semanas rápido para que lo vean desde lejos. Meta es una de las empresas de las que está hablando todo el mundo que se va a ir a cero. Algo de lo que me gusta de lo que estamos viendo con Meta simplemente es que está aguantando esta zona. Lo que quieres ver con Meta es básicamente barrer probablemente estos y estos mínimos. No sé si se va a llevar estos en 480. Estoy seguro que mucha gente estará esperando básicamente el rechazo acá, una venidota a los 370, tal vez $400, más o menos esta zona. Es lo que todo el mundo probablemente esté esperando.
La razón por la que se me hace interesante es porque cuando Meta tocó el mínimo de acá, y es por eso que la quería analizar, cuando Meta tocó el mínimo de acá, del bajón de los 77% en el 2022, el bajón más grande que ha tenido en toda su historia, aquí fue donde le dijeron a todo el mundo que Meta iba a perder más dinero por el metaverso y se iba a ir a la verga y nunca iba a regresar a ser el número uno, la gente se está yendo. Y básicamente ahorita lo que estoy viendo es las mismas putas historias, pero consolidando aquí arriba, ¿no? Si nos fuéramos a caer del tope de Meta acá, si una caída de 50%, muy decente, a donde estás ahorita estás hablando de 30%, que es normalmente lo que cae Meta, ha caído hasta un 35% en este bajón. Se me hace bastante interesante. Pero en estas bajadas no hay nada que nos diga que se acabó ya el movimiento para abajo definitivamente y puedes ver que volatilidad en la semanal está expandiendo en este bajón. Puede que sí veamos esos 370, $400 o tal vez una simple barrida como la de Uber de estos mínimos de acá de los 480 simplemente y para arriba, ¿no? Lo cabrón de esto también es que Meta lleva un año en un mercado bajista. No me meto en estas empresas, no lo entiendo. Simplemente me llamó la atención por las narrativas que son muy repetidas a las que vimos en ese entonces cuando Meta cayó bruscamente a ese porcentaje. Y puede que continúe, puede. O sea, aquí es donde por eso no meto las manos en cosas que no entiendo bien por temporalidad, porque Meta ahora obviamente invirtió cabrón en inteligencia artificial y todo el mundo la odia, la inteligencia artificial en Meta. No la inteligencia artificial en general, pero la inteligencia artificial en Meta. Tenemos un trade por acá. Básicamente lo que han visto es este alto, bajo, y lo que probablemente, y lo que está diciendo Farhan es que veamos es que en la diaria vengas a retestear el promedio del 5, cerrando casi este gap acá, y eso está en los 400, en los 563, y de ahí simplemente continuar a la baja el movimiento. En la de 4 horas se ve de una mejor forma porque vendrías a retestear el promedio del 9, que está justamente acá. Y aquí lo que puedes hacer es simplemente poner una invalidación bastante apretada con esta vela. Y si se la llega a llevar y ves que va para arriba, pues ahí entonces vas a hacer otro alto más bajo y probablemente lo hagas en los 596 y ahí puedas usar esto como tu invalidación. Pero por ahora lo que tiene más pinta de esto es simplemente este lugar. Lo estamos dando entre nosotros porque nadie lo pidió, pero yo diría, yo no me metería en este trade aquí, personalmente. ¿Por qué? Porque, pues, güey, si subo de acá, estoy confirmando que esto fue un fondo local en la de 4 horas y todo el mundo esperaría ver esto. Si el gap se llega a llenar, y es donde estoy esperando en entrar, puede que esto continúe para arriba. La mejor entrada, si es que te la fuera a dar, sería otro rechazo del promedio del 100 y de esta zona tan importante en los 590. Pero tenemos que decir, los 590 nos han ya rechazado cuántas veces. Entonces, probablemente el 34 con esta invalidación que la deja bastante lejos, por lo que en Meta no hay un trade, pero quería yo verla solamente por esto. Vamos a cerrar con Ethereum, damas y caballeros, este pedo. Y con Alex, vamos a ver qué tiene por I'm gonna ahí. do Los Ethereums. the baño. Do you see my screen? Wait, you're doing Ethereum, Farhano? Yeah, he's gonna run to the baño. Huh? He's gonna run to the baño. Got it. Remove and add. This is for a trade, right? Yeah, ETH for a trade. Alrighty. Mazel tov.
Weekly is still flipped up. Weekly is also still got bullish divergence like Bitcoin. Volatility is expanding from extreme lows, and we zoom in on here. And the weekly jewel is giving you a fresh bullish cross now, with the pink crossing over the yellow in the bearish control zone. Let's mark this off and see what the last one produced. Put it right there. Been a while since you got one of these in the bearish control zone. Here is the last one, right over here in January of 23. Wow. Impressive. Very nice. January of 2020. And we'll take this one also. Alrighty. Ethereum was trading around like less than around $100 at this point. 41%. Wow, good lord. This first initial one was 14.5 or 15%, and then 41.6%. We're not going to bother with any of these because I don't think we're going to see a 200% move anytime soon. Here's the next one, January of 2020. 15%, closer to that 13% number, and 30-ish. Yeah, 37. Well, whenever Ethereum gets its busting action, it really does get busting action. 7.8%, 32, 40, right along that. So the minimum number is now lower, but the middle number, the low number is now lower, but the average number is right around, or the middle number is around that, high 30s. Low end number is somewhere around 8 to 10%. How much have we done so far? Let's see, from the open, we have done around 10%. So we have done more than that minimum number. So if we do roughly around 15%, would bring us to exactly to that top 38.2%, right around $2,200. And just for funsies, if we were to do 30%, that bring us to around $2,500, for basically to the weekly 200 SMA. Alrighty. Go into 5-day. 5-day also freshly flipping back up, putting in hidden bullish divergence, which will confirm with any closure over 1936, and that is going to bring you into the 55, which is around like 2250-ish area. And you are now also getting that same beautiful 5 and 21 EMA setup, where your now 5 is crossing above the 21, and that does give you a target minimum target to the 55, which right now is at 2250, lining up with your top 38.2%. 2-day also is at that 38.2%, where if you get a close over that 38.2% at 2080, that gives you a move into the 78.6 at 2450, with daily 2-day momentum flipped up. Daily also flipped up, daily getting massively over the 38.2% at 1986. If you do close over this area, I do think you will get a retest of this 200 SMA somewhere around 2000 to 1986. Then that is going to be the area where you can start getting start entering into your sheer long, and then you would be aiming for 2250 and then 2450. But let's go down into the lower time frames. 4 hours getting a little bit of a pullback here. 4-hour momentum is at quite extremes. Volatility is expanding. Maybe you see a pullback to this 5. That would be a perfect area, right around 2000. Although your stop loss is going to be quite wide on this one. Probably be wiser no trade, to be honest. But if you have to trade, then 2000. Let's look at RSI. Where is Ethereum? Ethereum's got weekly bullish divergence, and you're putting in, zoom in on this. Fuck.
Oh, you're also putting in hidden bullish divergence. Very cool. I think I need to change the look back period. Just put it to 55. Oops. How far back does it go? Oh well. Well, you got it there though, because you are taking out this low on momentum or price is making a higher low, and this will confirm with any closure over 1980, and then that brings you into somewhere around this 2400 to 2500 region. Nothing on the 3-day. Let me zoom in. No, you didn't take out that low. Volatility is at many periods of 0%. Nothing there. Daily's got fresh hidden bullish divergence with volatility now starting to expand for more periods of 0% than I can count. This will be active as long as you're closing over 1874. And you are now about to enter the critical zone, which is around 2100. You've already tapped it, actually. 4 hour, the critical zone, no bearish divergence. You have the simple moving average at 2005 that is going to be support, and the bullish control zone is at 1987. So right around that 1990 to 2000 area, you have some very strong support. Makes sense as a psychological number at 2000. Nothing there. Hourly is forming a local top that gives you a move down to 2000. Local top here too gives you a move down to 2000. But yeah, I'm leaning towards no trade here, but if they're absolutely necessary to take a trade, there's a long at like 1990 to 2000. But the only issue with that is your stop loss is going to be extremely wide. It's going to be all the way down at 1934, and your upside targets is going to be somewhere around 2250 for the low end target. But I do think that this is going to with this weekly bullish divergence, next target is going to be somewhere around that 2400-ish area, right around the weekly 55, especially getting over your 21. But anywhere around 2000, if you're forced to take a trade with 1934 as your stop, TP1 225. 2250 and the main TP is going to be 2450, but I am leaning towards no trade. Yeah, looking at Ethereum just on the daily, you pick your fucking breakout zone, right? Like aggressively, you would have to enter the SMA 200 because that's going to be your breakdown retest, and then let's go to your breakout retest and let's go. To me, it's this line right here, 1965, 1961 area, because you're breaking out something that was complete resistance all this time. It was support way before support. Basically kind of support right here. Yeah, that This puts is you the closer to area. the stop. Huh? That puts you closer to the stop also. Basically 1900, like 1905 should be Yeah. the stop loss. Or if you get really lucky, because the reality of this is you're breaking out from the 100. So I would wait for the 100, which is right here, really close at the 1920 level. If you get that, awesome, dude. If you don't, then fuck it, because then there's no trade. Yeah. Yeah, it's 3% from the line. So yeah, it's a little bit far. We're gonna finish today early because there's not a lot of requests. It's mostly chatter on the chat. Anything you boys like to say before you go? Interesting price action on everything. For me, for Bitcoin, want to see a retest somewhere around 65.5 to 66,000, and if you get that and it holds, then I would say that the BitUnex wick is going to get filled to 78,000. Okay. Yeah, same as me. A throwback trade to 65K seems likely at minimum down to the EMA 100, where if that holds on the daily, okay, that then could actually give us another breakout towards 69K. But that's right in Farhana's region, 66,300 to 65,000. But yeah, And overall, insane price action. Very happy we're finally getting volatility.
Now Yeah, that is a any move. higher high on the weekly, we should be looking for that higher low. Yeah, we'll see if we get it. That'd be really nice. And then if that's the bottom, then buy any opportunity close to 65, 60,000. I would say another retest of the $60,000 area eventually should be in order to get everybody out and everybody that's been Yeah. waiting for investing on the lower numbers to be like, all right, we're going to the lower numbers, not May- get in and then aggressively go up. But Maybe maybe the futures is the one that told us that maybe we'll go to 80K and then come down to 50,000. yeah, it could be very well set, like that $80,000 fucking wick on BTCC. Yeah. I was gonna Yeah, say, that still wouldn't take out the last major lower high of 82,000. yeah, that'd be crazy. That'd be really nice, actually. Really, really fucking nice. But we got to see where he fucking goes. Or maybe this was just like the pump, and then we're gonna go down. It was just like the liquidate all shorts, and now it's gonna go down. Hey, you know what? I welcome anything. As long as it moves, we're good to go, right? Yeah. Only thing I'm salty about is I had my TP at 68,000 and not 70,000. Well, yeah, I also didn't see Ethereum pumping the way that it did. I could have taken more. I actually didn't even see what number I sold at. I just saw all that money in my account. I was like, nah, you're coming home with daddy, baby. All right, boys. Have a good one. Thank you so much for everything. Yeah, good stream, boys. See you on the next one. Enjoy. See you mañana. We have class. See. Oh, yeah. Yeah. When See it you started, then. big cabrones. Hasta luego, cabrón. Rápidamente en Ethereum, ¿estás viendo la diaria? Yo creo que aquí el trade de Ethereum, si vas a estar como loca desesperada, vas a usar el SMA 200 en la diaria. Tu problema es que tu invalidación es esta vela. Y el bajo de esta vela, el mínimo de esta vela hasta ahorita, low, es 1905. Ponte tú. Entonces te quedaría muy lejos la invalidación. Para mí, lo que no has venido a retestear en la diaria es esta zona, que es muy importante para Ethereum. La línea meme. A la verga ha funcionado perfecto como soporte y también como resistencia todo este tiempo. Y la vienes a romper. Para mí la línea meme es más importante que el S&P 200 en este sentido para este trade. Aún así, viéndolo de cerca, si lo pones a ver de cerca, la otra cosa que tienen que ver también aquí que les digo, tienen todos los promedios ahí, menos el 200, todos. Esto es muy alcista. Vamos a ver si lo aguanta. La tercera opción y la más exquisita de todas, para el güey paciente, el promedio del 100, la línea roja. Vienes al promedio del 100, estás hablando de 1920, cerca de esa zona, y ahí en 1920, tío, estás hablando de una invalidación de 0.84%, que sería exquisita. Exquisita. Entonces, para Ethereum, yo creo que desesperadamente te metes en este y puedes estar muy equivocado. Esto, el trade en 1962, que es la línea meme, tiene sentido con esta invalidación, pero la invalidación queda lejos, entonces tiene que ser un trade con poco apalancamiento, porque es casi un 3%. El trade exquisito, si te lo llega a dar, es básicamente el promedio del 100, que está en 0.85%, y ahí le puedes meter todas las canicas. Si es que entra, pero no tiene por qué darte esa entrada. Se ve bastante bien, honestamente. Abriste un corto en Bitcoin en los 66,800 con 100X. ¿Cuál podría ser un TP fácil? ¿En cuánto lo abriste? En 66. En Bitcoin, espérame, güey. 66,800. Ya te sacó, ¿no? Espérame. Con un 100X. Solamente tiene que subir 1%. No, ahí ya te sacó, Ramón. Ve a verlo. Te sacó en 67,480. Ah, en 68,800. Puta, cágate. El TP. Espérame.
66,400. 66,400. El promedio del 5. Espérame, no. Usa 66,900, este tope. Para, si te quieres poner chulo, rápido, yo usaría este tope. Para no quedarme esperando, 66,905. Y si lo agarraste en 68,800 con un 100X, aquí estarías haciendo casi el triple de tu lana. Rapidito. Rapidito, qué rico. Qué riqui ricón. Güey, qué excelentes movimientos tenemos, ¿no? Honestamente. Y aquí es donde juega ahora el juego mental por completo, cabrones. Ahora solamente viene este juego mental. ¿Qué va a pasar? ¿No? Para muchos de ustedes, voy a ponerme aquí para que vean algo guapo mínimo. Para muchos de ustedes que han estado con nosotros ahorita, obviamente estos pumps te los da después de que ya no hay volumen, puedes ver el tamaño, puedes ver que literalmente no has pasado de esta zona desde junio, desde el principio de junio, y te da este tipo de acción, ¿no? Ahora, ojo, este es un patrón de fondo aquí con la B rápida, y esto debería ser así. También es un patrón de fondo. También puede ser el hombro, cabeza, hombro a esta zona, y simplemente aquí está rompiéndolo. Si lo está rompiendo, les va a dar el objetivo de este movimiento simplemente ahorita. ¿Dónde se cansa el movimiento? En $76,000. Aquí es donde te puedes encontrar con resistencia, en los $76,000. No estoy diciendo que se vaya a ir directo a los $76,000. Uy, pero ve qué bonito queda, ¿eh? Y queda perfectamente con este tope, SFP para arriba. Un SFP te lleva a este máximo y luego fue soporte, soporte hasta que no fue soporte. $76,000 podría ser la siguiente zona que sería muy interesante para Bitcoin. Esto es donde el juego psicológico empieza con todo, con todo, con todo. Ahorita lo que yo voy a hacer personalmente es simplemente meterle el dedo en el culo a toda la gente que está en línea y sentir cómo se sienten. Desde la comodidad de mi hogar, por supuesto, para ver qué es lo que hay, sobre todo, si hay pasión. Alejandro, ¿algún comentario por qué casi todas las empresas de IA están en rojo el día de hoy? No, no tengo nada. Lo que puedes estar viendo simplemente es una rotación, pero yo creo que sería muy poca. Nvidia está bajo 0.30%, nada de esta subida. Acá, yo creo que simplemente lo que estamos viendo podría ser. Acuérdense que no van a ver un fondo en esto. Simplemente está retesteando alcistamente la zona, aquí. En SanDisk, por ejemplo, vienes al promedio del 9, de acá, ¡pum! Y la otra zona en la que te puedes estar veniendo a apoyar podría ser el promedio del 100 en SanDisk, que sería la mejor opción. Si llegas al promedio, aquí este long sí me lo voy a reventar en SanDisk. En 1370 con esta invalidación de acá, que es esta vela, ¿a dónde está? 1331. No voy a entrar en pero en el trade exquisito sí, en SanDisk. Aquí en el promedio del 100, que va a venir a revisitarlo. ¿Por qué? Porque esto le da a toda la gente que le está diciendo que es la burbuja de la IA, el sentimiento de, güey, hiciste un alto más bajo, tú creíste que era el fondo, pero no lo era, y pito, güey. Acuérdense, todavía faltan las elecciones de medio término, cabrones. Todo el mundo hablando de recesión, todo el mundo hablando de la guerra, todo el mundo hablando de incertidumbre. Díganme, cuando vean a alguien que habla de incertidumbre en la bolsa, y es muchísima gente, en realidad las personas más respetadas en el mundo de finanzas hablan de incertidumbre todo el tiempo. Pregúntenle, ¿cuándo fue certero que iba a subir la bolsa? ¿Y por qué no nos dijiste? No existe eso.
El que haya plática de incertidumbre es certidumbre que va a subir. No todo, pero yo sigo firme en mi corto SpaceX. Me da igual a mí eso. Yo sigo en él. Vean nada más qué movimiento. En este momento no está nada mal. Literalmente, entrada a donde está 6%, a donde llegamos hoy 8%. Yo quiero mínimo 24%. No me molestaría. Puede venir a retestear esto, sí. De nuevo, cada quien con su nivel de riesgo, señores. Cada quien su nivel de riesgo en estas operaciones. Puede que me salga mal. Puede que me salga mal. No está aguantando el 34. Pero no. Obviamente estoy en corto porque no creo que vaya a subir de ahí. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Lo demás se sigue viendo bien. Se sigue viendo bonito, chulito. ¿No? Vea a los Bitcoin. Bitcoin tiene que exactamente, tiene que darles a los bajistas cierta esperanza el día de hoy. Entonces, ojo con eso. Ahora es el juego mental. Es parte del juego mental lo que vamos a ver en estos momentos. A toda la gente esperando esto. Pregúntense, la gente esperando estos números, quiero ver qué dicen hoy en línea. Quiero encontrármelos, quiero ver cómo se sienten, quiero que me estén diciendo ahorita que, güey, es una trampa, es una trampa. Quiero ver eso. Quiero ver gente diciendo que es una trampa, gente emputada. Quiero verlo todo. Simplemente, ¿no? Lo están viendo que es la liquidación más grande de cortos. Bien, eso es bueno. Ok. Nadie entiende lo que pasa en cripto. Voy a tomarme mi tiempo para ver qué es lo que dicen ¿cómo ven esto las cabecitas que no dejan de hablar? Vamos a ver cómo lo ven. Pero por ahora están en la cabeza escondida. Ya entré un poco en X. Por ahora vamos a esperar. Se empieza a ver bien la cosa, pero no hay confirmación de nada. Yo siento que todavía debería haber un movimiento más para sacar a todo el mundo que va a entrar en longs tarde para poder continuar esto. Normalmente es lo que pasa. Pero eso no quiere decir para mí, para que lo sepan y lo vuelvo a reiterar. No voy a vender mis posiciones. No voy a sacar dinero ahorita y volver a vender y esperar, porque no quiero estresarme. Mi idea de invertir es no estresarme. Por eso invierto en spot, por eso no compro ETFs apalancados, por eso no hago mamadas como todos ustedes, porque no estoy loco. Me gusta vivir sin estrés. Acabando esto, probablemente me voy a ir a la playa, ¿no? A disfrutar, a quedarme dormido en la playa. Es lo que voy a hacer. Entonces, lo que debemos de hacer es entender la psicología del movimiento ahorita. Tienes un movimiento para arriba, tienes a toda la gente esperando entrar en esta cajita de acá entre los 44 y los 49. Toda esa gente tiene que sentir que se la van a pelar, pero lo primero que tienes que hacer es, ¿no? Hacer que todos ellos piensen que esto ya nunca más va a bajar, dar otro probablemente impulso a la alza, quedarse por acá más o menos en los 70. Aquí es donde para mí, donde ya validó la tendencia al alza, ¿ok? El promedio del 200, nunca lo habías tocado. En este estado, nunca lo habías tocado. Explica la diferencia spot y futuro, tío Salo, para este nuevón. Futuros es cuánta gente está comprando apalancadamente en mercados de futuros y spot es cuánta gente simplemente está comprando en spot. Entonces, futuros normalmente tiene un premium porque hay más gente tradeando futuros y tradean más volumen. Eso quiere decir,
por ejemplo, si yo estoy haciendo futuros y estoy metiéndome en un trade, yo, por ejemplo, tradeo entre un trade que no tiene nada de dinero, $50,000 hasta millón y medio de dólares. Suena cabrón, pero es muy poco dinero apalancado. Entonces no se necesita tanto dinero para mover ese mercado y hacerlo ver más fuerte. Si estoy comprando en spot, a la verga estoy comprando en spot y no estoy comprando millones de dólares en spot, ¿no? Entonces, por eso futuros normalmente tiene un premium y está más caro que spot. Normalmente, no todo el tiempo tiene que seguirlo. También hay veces que la gente está comprando spot como loca, para que lo sepan. Pero es lo que es. Ahorita lo que yo esperaría es que Bitcoin, sí vamos a jugar el juego mental y esto es lo que me gusta, ¿no? Estamos aquí. Si inmediatamente me desinflas esto, no vas a hacer que la gente se vuelva alcista. No va a haber malos promediadores, ¿ok? Si ahorita me desinflas esta vela por completo, no lo vas a hacer. Es lo que yo creo y pienso. Y toda la gente que está esperando en corto acá va a estar contenta y va a continuar esperando su objetivo de la cajita aquí abajo. Si por el otro lado esto lo haces que suba y baje a este nivel del 66 y aguante 66, 65, se quede aquí un rato, esta gente va a empezar a sufrir. Esta gente va a empezar a llorar y van a estar muy tristes. Y van a empezar a enojarse. Los vas a empezar a ver enojados, diciendo, están emputados ahora, ¿no? Tienen los cuernitos, están muy enojados, porque esto no baja. Pero es una trampa, ¿ok? A ellos los tienes que hacer enojar. ¿Cómo los haces enojar? Con esto, este tipo de acción. Bien. Después, para acabar con ellos, tienes que subir esto a otro pompazo. Vamos a ponerlo aquí. Esta es una zona crítica. Pueden ver por qué. Soporte, SFP para abajo. Y eso está en los 78 mil dólares. Una vez que tienes este movimiento aquí a la alza, toda esta gente que ha dicho, simplemente están subiendo para eliminar cortos y bajar, esta gente va a decir, a la verga, se me fue el tren. ¿Ok? Y probablemente estando aquí, se quede aquí un rato el precio en los 75, 77. Y esto es tomando en cuenta que ya vimos el fondo, ¿ok? Le estoy dando escenarios alcistas en este momento. Voy a quitar a mi monito para seguir pintándoles la lógica de este pedo. Y esto es a mí lo que me gusta, lo que me divierte de esto. Llegas acá, esta gente está emputadísima, pero al mismo tiempo se está ya dudando. ¿Ok? No van a meter las manos. Toda la gente que es alcista, aquí van a estar, te la pelas, pendejo, ¿no? Le pegamos al fondo, ya es cuestión de tiempo a que vayamos para arriba. Esto, un bajón a esta zona de aquí, llevarte estos mínimos en 62. Esto va a hacer que estos güeyes digan, a huevo, estaba en lo correcto, ya chingué. Y estos güeyes, todos los que se metieron de long tarde, ahora estén tristes. ¿Ok? Ahí tienes la jugada de los dos lados. Y tú dirás, güey, pues todos estos güeyes van a comprar aquí arriba. Ni madres. Y a toda la gente que se metió en long tarde, tampoco va a comprar porque van a creer que estos güeyes tenían la razón. Y aquí, en los 60, 62, 58 o tal vez 56, esto se vaya para arriba y reviente a la alza, agresivamente. Si lo hacemos tan rápido como estamos viendo ahorita, ¿no? Si esto se tarda todavía el tiempo que se tiene que tardar, etcétera, tenemos que ver. Si no te da la oportunidad del último trimestre del año en entrar y digamos que este fue el fondo y el fondo lo encontraste en junio, vamos muy adelantados en este ciclo. ¿Ok?
Pero ahí surge la pregunta, ¿estamos muy adelantados o vamos a hacer lo que había dicho? Vamos a venir a esta región de más o menos por acá, rechazar, ir a los 30, acumular y de ahí eventualmente dar el subidón a los 200, 300, lo que tú quieras. Y esto es imposible de predecir. La única cosa que me dice dónde estoy parado es la gente. El sentimiento de la gente. Por ahorita lo más fácil de predecir es temporalidad corta, que es lo que está ocurriendo en la cabeza de todos. Si esto quiere joder a esta gente rápido, se queda aquí, aguanta aquí un rato, toda esta gente dice, ven, es una trampa, no va a pasar nada. Y de aquí rompes a la alza, acá, y quedas aquí. Esta gente va a estar deprimida, va a comprar acá, después te van a bajar, van a vender ellos pésimo, pero tenemos que ver ahí, a ese punto. Hasta ahorita esto está jugando en nuestras manos tal cual como lo hemos planeado, tal cual como estamos preparados, o yo estoy preparado, depende de qué estén esperando. Hay gente, y no los culpo para nada, lo entiendo perfecto, que sigue esperando estos 44, 50, lo que sea. A mí solo me faltó colocar una parte muy pequeña relativa en mi portafolio. ¿Por qué? Por la psicología y por este cambio. Y no estoy casado con la idea de que no vayamos a ver nuevos mínimos eventualmente. Lo que estoy viendo es que hay algo diferente ocurriendo en esto. Entonces, les puedo decir todo lo que les digo, les doy todos los escenarios, pero han visto aquí cuando les puse los tweets de compré strategy, aquí está Circle en una excelente posición, todo eso. Eso para mí es lo que cuenta. Lo mismo con Ethereum y todas estas cosas. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Eso es lo que yo creo. Eso es donde estoy yo detrás de. ¿Ok? Más allá de esto, no sé nada. Todo puede pasar. Y lo único que me va a guiar a dónde vamos a llegar a nuestro destino final es la gente. La emoción, el sector, cuánta gente está tradeando, si regresaron a tradear o no. Ahorita el volumen de trading, y se los he dicho 1000 veces, está muerto. Y eso también puede agregar para mí a confluencia que probablemente ya hayamos visto el suelo. Probablemente. Porque todo el mundo simplemente está esperando al tercer cuarto, al último cuarto del año, ¿no? Y pues, güey, no jugaste el ciclo para nada aquí. Y ahora te volviste un experto de ciclo esperando al fondo aquí, y el fondo fue este. Sería la mentada de madre más grande del mundo a todo el mundo, a todo el mundo. Y por eso no me caso con una idea. Tengo mis escenarios, que creo que todos ustedes los deberían decir, todos deben tener su hipótesis, y simplemente ver cómo funcionaría que cada hipótesis jugara y ver cómo salirse o entrar. Es lo mismo que hice con Tesla, lo mismo que hice con Rivian, lo mismo que hice con Coinbase, lo mismo que hice con el gas natural, lo mismo que he hecho con todo. Tengo una idea, ejecuto, entro y me salgo. Me da igual. No me voy a quedar casado con nada. Con nada. ¿Por qué? Porque es lo que entiendo y es lo que sé hacer. Punto. ¿Cómo están los deals de la G eléctrica? La neta, bastante buenos. No les voy a mentir. Nadie las quiere. Lo impresionante es, Belén no quiere una 63, quiere una eléctrica. Le cagan ya tener que ir a la gasolinera. Y yo también comparto su sentimiento. Tengo mi cochecito de mierda que suena súper fuerte. Tengo mi cochecito de mierda. No le he puesto gasolina, pero les juro, cada que me subo al coche, que pasa una vez a la semana, si eso, cada que me subo al coche y veo cuánto me queda de gasolina, que tengo la mitad del tanque todavía es de puta, espero no tenga que ir a la gasolinera pronto. Ya es como de hueva. Y esto no lo van a disfrutar tanto si no vives en una casa que tenga un cargador y puedas cargar tu coche en la noche y todas esas cosas. Pero, güey, de no tener que lidiar con gente, no tener que ir a una gasolinera nunca,
y simplemente llegar a tu casa, conectar tu coche y en la mañana está listo. Porque todo el mundo que hace argumentos en contra del coche eléctrico siempre es, ay, güey, tienes que esperarte a cargar 40 minutos. Güey, literalmente voy de viaje a donde tengo que cargar en un cargador 2 veces, 3 veces al año, si eso. No me molesta para nada. Para mí la ventaja es, no tengo que ir a la gasolinera todas las veces que tú tienes que ir todo el año. Es lo que me encanta a mí. Y también que se maneje solo mi coche. Es lo que no puedo entender de Belén. No, yo prefiero manejar. No es cierto. No es cierto. Es mentira. Es mentira. La gente nada más todavía no le tiene confianza a este pedo. Cuando ya sea como ley, ¿no? No ley de ley, pero de que todo el mundo entienda que no pasa nada y lo puedes dejar y te puedes ir a echar una chaqueta en el asiento de atrás. Cuando la gente vea eso, va a cambiar todo. Porque lo veo con los papás de los amigos, los suegros, envejecen y ya no pueden manejar como antes, güey. No pueden estacionarse como antes. Esta mamada hace todo. La mejor es cuando vamos a comer sushi o a un restaurante, estacionamos el coche lejos y llamo al coche en lo que estoy ahí, enfrente de todo el mundo, en lo que todo el mundo paga el ballet, yo nada más me pongo ahí y viene mi pinche coche a recogerme. Una delicia, una delicia. Vamos a ver cómo nos va con las Gs. O también estamos viendo, yo también tengo mi FSD 97% del tiempo. Es una belleza. También vamos a ver la Cayenne eléctrica, pero creo que la Cayenne eléctrica, la turbo, hay muy pocas y ahorita están pagando la gente pendejadas por ellas, cuando después sé que van a valer la mitad. También quiere ver la Macan eléctrica. ¿Qué otra mamada quería ver? La nueva Rivian, la R2, porque la Rivian ahorita que tenemos, la que tiene Belén, le encanta, pero también está muy grande. Entonces, vamos exactamente a ver qué chingados quiere mi mujer y lo que quiera. A mí la Cayenne me encanta, güey. Si la Cayenne se manejara sola, también me la compraría. Me encanta, pero me encanta. Mi pedo sí es ese. Pero también mi Cybertruck es casi igual de rápida que la Cayenne. No sé si es igual, pero está por ahí en esos números. Entonces, a mí no me impresiona eso. Como todo el mundo, ¿puedes creer lo rápida que es la Cayenne? Sí, güey, mi camioneta hace eso y se le parte el culo a todos los Lamborghinis y a todo eso. Taycan no quiere. La Taycan quiere, Belén quiere una camioneta. Pero, güey, los Taycan me fascinan también. El coche que yo me compraría eléctrico, si fuera solamente... les digo, si se manejara solo sería la Cayenne eléctrica. Completamente. Ahora ya me gusta también mucho el pedo de las camionetas. Estar arriba de todos, poder ver a todos los pendejos, cualquier cosa, son mucho más seguras también en un accidente. Prefiero eso. Pero por eso a mí me encanta mi Cybertruck. Pero la que más me gusta fuera de mi Cybertruck es la Cayenne eléctrica. Pero tío, me fascina la hija de puta. Pero no se maneja sola. Está cabrón. O sea, está cabrón. Y yo sé, todos ustedes, es que a mí me encanta manejar, pero ahí van en el puto teléfono todo el tiempo que van manejando, hijos de su puta madre. En fin, los veo mañana en clase. No lleguen tarde, va a haber muy pocos de ustedes, lo sé. Lo sé, porque pues es verano, güey. Y no le he dicho a Alex y a Farhan, me voy a ir de vacaciones a Italia a fin de mes. No, a principios de septiembre. Y voy a dejarles aquí a alguien que se encargue con ustedes todo esto. No uso mi teléfono manejando, Elías. No, en realidad no uso mi teléfono. Mañana es a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana hora del Pacífico, 10 de la mañana hora de Nueva York. La clase. Solamente en el sitio. Vienes al sitio y te metes en el sitio. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, me voy a ir a Italia y les voy a dejar aquí a alguien que traduzca los análisis de Alex y Farhan para ustedes, para que en lo que no estoy tengan todas las clases. Lo que no sé es si las vamos a hacer públicas o no. Ahí es lo que tengo que ver, ¿ok? Puede que sean todas clases privadas para ustedes. Sí, 7 de la mañana, California. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¿Cómo chingados de que no? Güey, casi me salgo del estudio.